Dragon Ball AZ, la sala del espíritu y la saga del tiempo 21:40. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. Sin el consuelo y la seguridad de su padre, Piccolo, o incluso del excitable recién llegado Raditz, Trunks se sintió perdido y desesperanzado cuando se enfrentó a este gran adversario. Sus poderes básicos coincidían bastante, pero eso no ayudó a influir en la ansiedad del joven. Alguien siempre había estado cerca durante sus peleas, listo para intervenir en cualquier momento, pero esta vez estaba solo. Se maldijo a sí mismo en privado por ser tan indeciso. Esto no era lo que debería haber sido. Cuando era niño había sido joven y valiente hasta el extremo, pero con su edad llegó la amarga comprensión de su propia mortalidad, y eso lo asustó para actuar. Primus era un hombre pequeño, no más alto que Krillin, que llevaba pantalones rotos y descoloridos y sandalias gastadas. Su rostro mostraba una mueca de desdén, ensombrecida y con dientes, acompañada de una joroba enorme. Tenía un ojo muy abierto por la emoción y el otro, perezoso y cansado. Después de escuchar todo lo que Piccolo tenía que decir a través de las pantallas digitales que los Vices le habían ofrecido generosamente, Trunks recuperó un poco de optimismo. Entonces, ¿tú eres el más débil, eh? Se burló, provocando que una mirada irritada cruzara las facciones deformadas de su enemigo. Lo tomó como un sí, como lo indicaba su reacción, así como el amplio tatuaje en el pecho que señalaba la 1 en punto. La primera hora, el miembro más débil. Vamos, Trunks, se regañó a sí mismo, sal de ese estado. Es el más débil del grupo, ¿seguro que puedes vencer a este tipo? Pero, de nuevo, tú también lo eres. Los dos enemigos se abalanzaron de nuevo el uno sobre el otro, una patada alta se encontró con un recto de derecha y ambos quedaron suspendidos en el aire. Trunks se desvió y se levantó con su pie derecho para lanzar una rápida patada al cuello de Primus. Escupió un montón de saliva por el golpe mientras Trunks lo perseguía en pleno vuelo. Trunks atacó con el puño listo y el Vicis desapareció. Detrás de ti. Primus apareció a su derecha y le asestó a Trunks una poderosa combinación de 3 golpes que lo dejó aturdido, tras lo cual le lanzó un fuerte ataque de ki en el pecho. El abrigo de Trunks estaba hecho jirones y hecho jirones humeantes. Se lo quitó sin pensarlo 2 veces, dejándolo solo con una camiseta negra ajustada, exponiendo su forma recién desarrollada. Primus se acercó una vez más, apuntando como un pequeño misil jorobado en lo que parecía un intento de cabezazo en su nombre, uno que Trunks se desvió hacia un lado para evitar y le dio un rodillazo en la cara con fuerza. Con una velocidad imposible de rastrear, ambos se dispararon alrededor de la ladera y chocaron con un intercambio de alta velocidad. Los golpes volaron como balas de ametralladora, y cada uno bloqueó y esquivó en una ráfaga de movimiento borroso. Al ser más bajo, Primus apuntó principalmente al torso de Trunks, de lo que tomó nota. Balanceó un golpe bajo con el brazo derecho a la velocidad del rayo y le asestó un golpe izquierdo controlado en el ojo bien abierto a Primus con un golpe satisfactorio. Primus retrocedió, pero para sorpresa de Trunks, su cabeza se sacudió hacia atrás a su altura máxima casi instantáneamente, mientras volaba, su frente se conectó con la nariz de Trunks con un dolor enfermizo. El hombre parpadeó para aclarar su visión, sintiendo el sabor de la sangre fresca que le caía por la nariz. Incluso si era el peor, este tipo tenía un gran golpe. Voló hacia Trunks como una flecha, pero estaba listo. En un movimiento bien practicado, Trunks retiró la espada larga que había mantenido envainada hasta ahora en su espalda y la sostuvo sobre su cabeza. Primus vio el movimiento y se desvió en un giro de barril para evitarlo, pero no antes de que su costado izquierdo sufriera un corte profundo por el poderoso golpe del hombre. El Vicis se agarró la herida y respiró profundamente, con dolor. Trunks sonrió cuando el filo de su espada probó sangre fresca y la preparó para continuar. El corte fue dañino, pero no lo suficiente como para paralizar o dejar fuera de combate a Primus. Nunca perdió su fea sonrisa burlona que hacía que Trunks quisiera lastimarlo aún más. A pesar de sí mismo, Trunks se encontró disfrutando de la batalla. En el pasado había estado demasiado concentrado y calculador para saborear el momento, pero ahora la sensación reflejaba la que tenía a una edad temprana, entrenando descuidadamente con Goten. El zumbido que obtenía de una conexión poderosa lo excitaba, ya que todo era parte de esa lujuria Saiyajin que había ignorado durante demasiado tiempo. Sin embargo, las palabras de Vegeta ahora resonaban en sus oídos. En el entrenamiento con su padre, el príncipe le había enseñado una información útil sobre la espada que había aprendido a usar.
Cuando estaba en defensa, era demasiado pesada para levantarla rápidamente y bloquear los ataques rápidos de un enemigo igual, por lo que uno tenía que permanecer en la ofensiva constantemente para poder manejarla correctamente, de modo que el enemigo nunca tuviera la oportunidad de atacar. Teniendo en mente las palabras de su padre, Trunks reinició su ataque. Se lanzó hacia Primus, cortando hacia adelante, aprovechando los grandes músculos de sus hombros. Primus miró hacia atrás a su enemigo y lo esquivó con un genial salto hacia atrás, pero esto no detuvo a Trunks. Persiguió a su enemigo, y tan pronto como Primus estuvo dentro del alcance, Trunks desató una andanada de golpes y puñaladas contra su enemigo a gran velocidad, cortando en direcciones aparentemente aleatorias como un loco que acaba de escapar de un manicomio. Primus se agachó, se movió y dobló las articulaciones en lugares incómodos para evitar el ataque de Trunks, pero ni siquiera él pudo evadir los ataques por completo. Sufrió otro corte en la pierna y una puñalada brutal rozó sus costillas, pero todo el tiempo siguió moviéndose hasta que finalmente, desapareció de la vista. Una fuerte patada golpeó la espalda de Trunks, y antes de que pudiera tomar represalias, fue arrastrado por su melena peinada de color lavanda y arrojado de cara a una colina cercana. Tragando hollín y barro seco, Trunks se deslizó por el suelo, quedando cara a cara con una de las pantallas de plasma. Piccolo parecía estar en la cima, triunfando contra un enemigo tan malvado como él alguna vez lo fue. Entonces, una revelación repentina golpeó al joven. Había sido tan dependiente de estas figuras de autoridad a las que recientemente se aferraba. Piccolo, Vegeta, Raditz. ¿Pero eran estos los modelos ideales a seguir? Cada uno tenía sus vetas maliciosas de antes de que él naciera, incluso, no, especialmente, su propio padre. Si bien le preocupaba pensar en su padre a esa manera, hizo que Trunks se diera cuenta de que, si bien eran grandes amigos y aliados, no necesitaba que estuvieran cerca en su lucha, no eran perfectos. Ni cerca de la cima de la moral alta que los había idolatrado. Al igual que ellos, podía luchar sus batallas por su cuenta, sin importar la aprobación de nadie. Trunks se levantó y tomó posición con su espada, y con un zumbido de ki ascendente ascendió al primer nivel de Super Saiyan, y siguió adelante. Super Saiyan 2 nació, y se hundió cómodamente en su máximo poder. No necesitaba a nadie cerca por ahora. Esta era su batalla, y terminaría como él quería. Primus se detuvo, dándose cuenta de que el ki de Trunks se había elevado. Se detuvo, y con hipnotismo surrealista los diales de su reloj de tatuaje comenzaron a girar y a dar vueltas mientras se potenciaba. El aumento de poder era idéntico al de Secundus, y después de ver esto en la pelea entre él y Piccolo, Trunks asumió que la concentración para todos los vicios era el mismo proceso. Tuvo que luchar para evitar obsesionarse con la tinta cambiante, y mantuvo sus ojos firmemente fijados en los de su oponente, contorsionados en un destello ardiente de ira y locura excéntrica. Se abalanzó sobre Trunks, dándole un puñetazo en el pecho desprotegido, y Trunks se sorprendió casi de inmediato por lo mucho que el hombre había aumentado su poder. Saltó hacia atrás para recuperarse, completamente concentrado, pero Primus ya había desaparecido. Una patada salió de la nada, y Trunks se dirigió al cielo para evitarla, por poco. Una fracción de segundo más y habría estado en el lado receptor de esa patada. Sin perder tiempo, Trunks lanzó una ráfaga de pequeñas bombas de ki desde el cielo con su mano libre para que cayeran sobre su oponente, que rápidamente se había puesto de pie y ahora estaba volando directamente hacia Trunks, alternando entre sus disparos como si fueran a paso de tortuga hacia él. Primus dio una patada salvaje y giratoria, y Trunks sincronizó un rodillazo. Conectó, pero también lo hizo el movimiento de Primus, que golpeó con fuerza el antebrazo de Trunks, haciendo que la espada se le cayera de la mano. Mientras los dos se separaban, Primus se frotó el hombro dolorido en el que el hombre había clavado la rodilla, y Trunks tuvo la sensación de que el movimiento era deliberado. Podía luchar contra Trunks más fácilmente con los puños, y sabía que si quería desarmarlo, tendría que recibir un golpe primero. Trunks maldijo para sí mismo, maldiciendo su estupidez mientras su espada caía al suelo. Pensó en correr tras ella, pero la mirada atenta de Primus le dijo que en el segundo en que se lanzara hacia ella, el jorobado Bicis estaría justo detrás de él. No te distraigas. Es importante que nunca pierdas de vista tu objetivo durante una batalla. Las sabias palabras de Vegeta corrigieron con claridad en su mente, y Trunks volvió a centrarse en su enemigo. Las enseñanzas de su padre y sus constantes críticas ahora estaban permanentemente incrustadas en su estilo de lucha. Cada vez que sentía que estaba cometiendo un error, se corregía rápidamente.
Primus extendió sus manos, sosteniendo sus dedos en punta como si fueran pistolas, y Trunks miró al hombre con aprensión. Chasqueó los dedos y dos rayos verdes dorados salieron disparados de sus dos dedos índice a una velocidad vertiginosa. Trunks instintivamente giró su cuerpo para evitar el primero, pero no impidió que el segundo se estrellara contra sus costillas, la fuerza lo hizo perder el equilibrio, donde Primus lo atrapó y le dio un puñetazo en la cara. Trunks voló y aterrizó con fuerza en la hierba de abajo, su cuerpo hizo un pequeño cráter en la tierra. Primus lanzó un rayo de ki que por poco no le dio a Trunks mientras rodaba para recuperarse rápidamente. Respiró profundamente mientras el Bicis descendía lentamente, amenazadoramente hacia él, y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo verdadero. Primus había aumentado tanto en fuerza y velocidad que ahora era casi imposible para él seguirle el ritmo. Nunca tengas miedo. Vegeta se lamentó en su mente, solo empeorará tus posibilidades. El hombre tomó en cuenta las palabras de su padre y trató desesperadamente de dejar de lado toda la ansiedad, pero como era de esperar, era más fácil decirlo que hacerlo. Primus aterrizó y, sin dudarlo, Trunks se abalanzó sobre él, salvajemente, enojado y sin miedo, aunque también torpemente. Primus se deslizó graciosamente hacia su izquierda y extendió un antebrazo que Trunks chocó dolorosamente, antes de recibir otra poderosa patada en el pecho, enviándolo a otra pequeña colina. La visión de Trunks se volvió borrosa y todos sus sentidos se embotaron dramáticamente. Sus brazos, piernas, todo su cuerpo entumecido excepto sus costillas rotas en su lado inferior derecho que hervían de dolor. Su rostro estaba magullado, sangrando profusamente, y saboreó la sangre en su lengua. Perezosamente, se dio la vuelta, encontrándose cara a cara con una de las pantallas de batalla provistas. La onda Masenko de Piccolo devoró por completo a Secundus. Al menos alguien lo estaba pasando mejor que él. Deseaba ver la batalla de Vegeta, e incluso la de Raditz, pero su condición lo hacía incapaz de ponerse de pie. Nunca apartes la mirada de tu oponente. Los comentarios de Vegeta lo perseguían, cuando de repente Primus clavó un poderoso puño en el estómago de Trunks. Se lanzó hacia adelante y tosió sangre, con los ojos muy abiertos por el dolor cuando sintió el puño de Primus amenazando con abrirle un agujero. Justo cuando lo había hecho. Justo cuando Trunks había llegado a un punto en el que luchar había comenzado a sentirse natural de nuevo, había caído casi instantáneamente. Sabía que si alguna vez se encontraba con su padre en el más allá, se sentiría decepcionado. Primus pasó por encima de Trunks y comenzó a lanzar fuertes golpes en su rostro, cada uno girando su cabeza hacia un lado para dar la bienvenida al siguiente. Trunks aceptó el dolor y ofreció poca resistencia más allá de levantar débilmente los brazos en un intento de detenerlo. El mundo se extendió y su visión se volvió más nublada con cada golpe, vislumbró la pantalla de Piccolo cada pocos segundos mientras el humo de su rayo comenzaba a elevarse. Haz lo que te ordeno y te prometo que alcanzarás el tercer nivel de Super Saiyan. Oh, sí, pensó Trunks, claro que lo haré, justo después de que termine de ser golpeado hasta la pulpa, estoy seguro de que podemos reanudar el entrenamiento. Y él también había estado cerca. El segundo nivel estaba bajo su completo dominio, por lo que tenía sentido que el tercero estuviera cerca, a su alcance, solo que aún no lo había aprovechado. Trunks volvió a ver la pantalla, cuando un destello azul y un ataque de ki tan agudo como el cristal golpearon a Piccolo y le separaron la cabeza del cuerpo. Piccolo. Logró gritar Trunks. Cuando luches, ten claro tu objetivo. Recuerda por qué luchas y por quién luchas. Así podrás aprovechar al máximo tu potencial. Trunks pensó en su padre, en su madre, en sus amigos, en todas las personas junto a las que había luchado durante años, y especialmente en Piccolo, a quien le acababan de arrebatar la vida injustamente por tercera vez. Todos ellos siempre habían puesto nada menos que su fe absoluta en él, y estaba a punto de recibirlos con decepción por el final de su propia vida a menos que sacara algo de la galera. Primus se rió con una risa enfermiza mientras continuaba golpeando a Trunks, era un hombre psicótico no diferente al resto de los villanos que los guerreros Z habían enfrentado a lo largo de los años, y siendo el más débil de su propio grupo, se sentía orgulloso de haber vencido a un guerrero del nivel de Trunks, hasta que la mano de Trunks de repente voló y agarró su puño entrante. Primus había estado demasiado ocupado para darse cuenta de que, de hecho, el nivel de poder de Trunks había estado aumentando segundo a segundo, su aura ardía con una llama dorada brillante y sus ojos estaban en blanco de furia. Sin inmutarse, Primus lanzó su otro puño, pero fue rechazado sin apretar. Tiró y tiró de su mano para intentar liberarla del agarre de Trunks, pero fue inútil.
Trunks se puso de pie, manteniendo el puño de Primus agarrado, girándolo a su voluntad para poner al pequeño Vicious de rodillas, mirándolo directamente. Trunks estaba brillando ahora. Su cabello comenzó a fluir más suavemente y a descender hasta sus rodillas en una transformación inconfundible. «Oh, no, no, no», gritó el Vicious, pero su grito fue interrumpido por Trunks, que le asestó una fuerte patada en la cara. En un momento estaba golpeando al Saiyajin y al siguiente estaba volando por los aires. Trunks desapareció y en un instante estaba justo detrás de Primus, su transformación ahora estaba completa, sus ojos de un verde brillante y su espada en la mano. «No». Trunks vertió su fuerza vital en el filo de la espada y la hizo descender verticalmente. La hoja penetró piel, músculo y hueso, y la continuó, cortando hacia abajo frente a él para cortar a Primus por la mitad. Estaba muerto antes de separarse por completo, pero eso no impidió que el recién ascendido Trunks lo volara en pedazos con una onda de ki explosiva de la palma de su mano. La señal de energía de Primus se evaporó. Trunks miró sus manos y soltó una risa triunfante, viendo enormes cantidades de energía surgir de sus manos como si no fueran nada mientras descendía lentamente hacia las colinas de abajo. Mantuvo la transformación, pero podía ver lo que todos querían decir con que el Super Saiyan 3 estaba usando mucha energía. Afortunadamente para él, no la había usado lo suficiente como para estar completamente agotado, pero estaba exhausto de todos modos. Cayó de rodillas y respiró profundamente, tratando de sentirse cómodo en la forma. Quería mantenerla el tiempo suficiente para poder encontrarse con su padre en ella, porque temía que en el momento en que se apagara, pudiera perderla. Sus heridas eran bastante graves y Trunks no estaba en condiciones de volver a luchar hasta que comiera una semilla del Senzu, por eso se sorprendió tanto cuando Secundus apareció de repente del cielo, recién salido de su victoria ante Piccolo. Aterrizó y comenzó a caminar hacia Trunks. «Oh, eso no es justo», exclamó Trunks, poniéndose de pie con cansancio. No sabía exactamente cuánto tiempo podría resistir contra un enemigo más poderoso, pero no debía haber sido mucho tiempo en esta nueva y agotadora forma. «Debo decir, Trunks, que tu amigo Piccolo fue todo un reto. Me hizo pasar un momento bastante difícil». Trunks solo gruñó en respuesta. «Pero ya se ha ido, y dado que ambos hemos destruido a nuestros oponentes, ¿qué tal si completamos los espacios en blanco el uno para el otro?» Trunks levantó su espada amenazadoramente, aunque todo el peso tembló bajo su débil agarre. Secundus continuó en tono burlón. «Bueno, ese no es un gesto muy agradable. Pensé que podríamos seguir con nuestras cosas como adultos, Trunks». De repente, una voz ronca sonó detrás del Vicious. Secundus parecía haber olvidado algo. A pesar de afirmar que lo sabía todo sobre sus enemigos, había dejado de lado una habilidad crucial que inevitablemente sería su perdición. «Sí, bueno, tengo un gesto para ti», dijo la voz familiar. Secundus se dio la vuelta horrorizado y se encontró cara a cara con Piccolo, el hombre que acababa de ver decapitado con sus propios ojos. Dos dedos presionaron la cabeza del Namekiano, ambos casi explotando con energía, su ataque estaba completamente cargado. Cañón de rayo especial. Tertius y Raditz chocaron con una fuerza que hizo temblar la tierra y reverberaron entre sí antes de volver a golpearse. Giraron como bolas de pinball en una lavadora, golpeándose ocasionalmente entre sí, pero ninguno de los dos salió victorioso. Ya llevaban un tiempo haciendo esto, con Raditz en su etapa de Super Saiyan 1, y ya estaba empezando a cansarse de ello. El planeta pasó a toda velocidad, tan rápido que Raditz ni siquiera podía decir a dónde los había transportado Tertius, y ni siquiera quería saber a dónde. Todo lo que le importaba era disfrutar de la pelea mientras durara y volver con sus amigos, porque ahora eran sus amigos, o al menos esperaba que lo fueran. Vegeta había parecido reservado al principio, pero su hijo lo aceptó bastante rápido, por lo que el príncipe estaba destinado a seguir su ejemplo. El hecho de que Raditz ni siquiera estuviera usando una fracción de su poder completo todavía era bastante aburrido, aunque por lo que había visto en los monitores lo peor estaba por venir. Tertius aún no había aumentado su poder, por lo que solo tendría que hacerlo transformar. Después de una poderosa colisión, Raditz rebotó contra Tertius y ambos se curvaron en pleno vuelo uno tras otro, aunque esta vez algo sería diferente. Más rápido que la velocidad de la luz, Raditz arqueó su cuerpo en pleno vuelo y fintó en un sacacorchos. Con asombrosa precisión logró deslizarse justo debajo de Vicious y agarrarlo por las piernas justo a tiempo. Lo mantuvo agarrado con fuerza y se lanzó más hacia el suelo, soltándolo justo en el último segundo para hacer que Tertius se estrellara con una velocidad increíble contra el suelo.
Raditz disminuyó su velocidad y rebotó de nuevo al suelo en posición, notando que su oponente parecía estar más cómodo en el aire. El polvo se alzaba desde el cráter de Tertius mientras salía tranquilamente de él, cepillando su cabello finamente peinado hacia un lado. «Está bien», gritó Raditz. «Hemos estado jugando a este pequeño calentamiento durante bastante tiempo. He visto lo que pueden hacer ustedes, los bicis». Señaló con el pulgar las pantallas que brindaban entretenimiento. «Entonces, ¿por qué no dejan de perder el tiempo y me muestran todo su poder?» Tertius lo pensó. En todas las batallas era así. Nadie quería mostrar su mejor mano hasta que su oponente lo hiciera primero. Esas eran las reglas tácitas de la lucha. Era como si aumentar el poder primero fuera un signo de debilidad. En muchas batallas, los dos bandos lo hacían al mismo tiempo. «¿Estaba viendo tu batalla con ese tonto, Nappa?» Tertius finalmente habló. Raditz asintió, sacudiendo casualmente el polvo de su ginegro azabache. «Supongo que ese era tu máximo poder». Raditz se detuvo un momento, inseguro de si debía decir la verdad. «Sí», dijo finalmente. Se le ocurrió que, aunque los bicis pudieran haber estado vigilando a los guerreros Z, no sabrían nada de él y podría usar ese conocimiento a su favor. Sonrió y notó que había comenzado a pensar estratégicamente como Piccolo. «Pues bien», dijo Tercio, separándose el pelo por tercera vez desde que hablaron con un dedo, «muéstramelo y te prometo que no te decepcionaré». Raditz sonrió. Por lo que había visto en los otros monitores, Primus y Secundus no serían capaces de enfrentarse a un Super Saiyan 3 con toda su potencia. Sabía que al tener un tatuaje de las 3 en punto, Tertius debía ser más poderoso, pero ¿cuánto más poderoso? Se preparó para una pose de aumento de potencia, apretando ambos puños y doblando las rodillas y los codos, comenzando a concentrar su energía. Los pelos de la cabeza de Raditz comenzaron a erizarse y descargas eléctricas impactantes se agitaron a su alrededor cuando el Super Saiyan 2 apareció en escena, aunque no se detuvo allí. Su cabello de repente se volvió más espeso y sus cejas se disiparon en una gruesa cresta superciliar. Su forma practicada de Super Saiyan 3 entró en acción, al igual que la de Tertius, luciendo un nivel de poder que casi lo reflejaba. Tertius de repente reinició su movimiento favorito, ahora completamente potenciado al máximo. Despegó del suelo y comenzó a girar alrededor del campo de batalla como una imagen residual zumbante de pinball, cambiando de dirección cada segundo o dos en una exhibición de agilidad extrema antes de lanzarse hacia el recién ascendido Raditz. El Saiyajin saltó ligeramente fuera del camino y lanzó una pequeña onda de ki tras su atacante que falló. Falló por millas. Cuando el rayo chocó con las montañas lejanas, Tertius había comenzado otra serie de ataques, lanzándose alrededor y tras Raditz. Se dirigió al Saiyajin nuevamente, pero Raditz se disparó al aire para esquivarlo. Lamentablemente, Tertius se lanzó tras él. Raditz se maldijo a sí mismo por caer justo en el plan del enemigo de luchar en el aire cuando Tertius le asestó el primer puñetazo en la nariz. Raditz giró y antes de que el bicis pudiera hacer más, se dirigió al suelo y aterrizó sano y salvo. Pudo ver a Tertius, desgarrando el aire como una bala esquizofrénica en lo alto antes de finalmente decidir una dirección, justo hacia Raditz. Se preparó, viendo al hombre acercarse, y preparó un puño. Raditz lanzó un uppercut tremendo, demasiado tarde. Tertius fue demasiado rápido. Notó los movimientos de Raditz y aceleró para interceptarlos, dándole un cabezazo en la cara a Raditz que lo hizo resbalar por el suelo blando. Se puso de rodillas y se llevó una mano a la nariz dolorida, sintiendo sangre caliente correr por ella, maldiciendo su propia estupidez. Tertius no solo era rápido, sino que también tenía una gran potencia, y Raditz tendría que acelerar el ritmo si quería seguirle el ritmo. Tertius aterrizó y su forma borrosa finalmente se solidificó en un cuerpo inmóvil a unos 10 metros de Raditz. ¿Te gusta el lugar al que te he traído, Raditz?, comenzó Tertius con suavidad. El Saiyajin miró a su alrededor y de repente recordó el lugar. Estaba rodeado de llanuras verdes y aburridas con montañas a lo lejos. Ese era el lugar donde había muerto. Para empeorar las cosas, podía ver todo. El lugar donde había volado el brazo de Piccolo, el fuselaje en llamas donde Gohan había salido de su cápsula y lo había paralizado, y el lugar donde el cañón de rayos especial de Piccolo los había atravesado a él y a Kakaroto. No es gran cosa. Raditz se encogió de hombros y volvió a adoptar una postura de combate. ¿Se supone que esto me distraerá? ¿Me hará llorar? ¿Me afectará en la batalla? Tertius parecía avergonzado, como si Raditz hubiera descubierto su estrategia no tan astuta.
Eres patético, continuó Raditz, ¿de verdad crees que me importa todo esto? Todo eso ya es cosa del pasado. Pero, ¿es Raditz? En el fondo sé que sigues siendo ese Saiyajin psicótico y sediento de sangre que estaba más que dispuesto a matar a su propio hermano. Ya no soy así. La voz de Raditz no mostró ningún indicio de vacilación, realmente confiado en sus habilidades, el Saiyajin avanzó, y estoy a punto de demostrarlo venciéndote. Esta vez fue Raditz quien atacó primero, cargando y asestando una salvaje patada que le rompió las costillas al costado a Tertius antes de que éste pudiera volver a su movimiento de velocidad de curvatura. Supo desde el momento en que aterrizó que la patada debía haber lastimado al bicis, como era evidente por el ahora vacilante acercamiento de Tertius. La imagen residual parecida a una mosca voló sobre Raditz con aprensión, buscando aberturas en la defensa del Saiyajin. Tertius desapareció de repente, y antes de que Raditz pudiera darse la vuelta por completo, sintió que lo levantaban del suelo, ya que el bicis lo había agarrado astutamente y lo había arrojado de cabeza a una colina cercana. Era demasiado rápido. Por más que lo intentara, Raditz simplemente no podía seguir el ritmo de los ataques de su enemigo, necesitaba ser más rápido, más ágil, tener reflejos más rápidos. Tertius aterrizó, esperando pacientemente a que Raditz se recompusiera y saliera del pequeño cráter que había formado. Impaciente, el Saiyajin se quitó las pesadas botas de batalla que llevaba y dejó caer dos pequeñas fibras con peso al suelo. Al igual que Piccolo, había aprendido a usar ropa más pesada para poder suprimir todo su poder en la batalla, para darle la vuelta a la situación a su oponente cuando llegara el momento. Inmediatamente se sintió más flexible y sus músculos se aflojaron mientras se estiraba despreocupadamente, y se endurecieron bajo la presión de sus pesadas prendas. Vaya, se rió Tertius, realmente eres un estudiante de Piccolo. Será mejor que lo creas. El cuerpo sólido de Tertius de repente aceleró de nuevo mientras avanzaba de un lado a otro, avanzando como una nube, una niebla de gas no sólida. Raditz se preparó y programó un puñetazo, aunque de repente la forma increíblemente rápida de Tertius desapareció y le asestó un golpe directo al riñón. Raditz exhaló, agarrándose el costado con una mano libre por el dolor, tratando de evitar doblarse. El dolor más intenso atormentaba su costado, una agonía tan horrible que le dolía moverse o incluso respirar. Hizo a un lado el dolor, hizo una mueca y volvió a adoptar una postura de combate, esperando que Tertius atacara de nuevo. Vislumbró las enormes pantallas de plasma que invadían el espacio hacia el oeste, y por un momento su corazón dio un vuelco al ver algo horroroso. La decapitación de su mentor. Por breves segundos su aura ki estalló en una furia salvaje, y pudo ver que Trunks estaba haciendo lo mismo, de hecho parecía que Trunks se estaba transformando. Entonces Raditz recordó, y escaldándose por olvidarlo, el sabio Saiyajin se calmó y se rió de su propia preocupación anterior. Puedo regenerarme mientras mi cabeza siga intacta. Las palabras de Piccolo sonaron en sus oídos. Bueno, la cabeza del Namek todavía estaba intacta, y Secundus estaba a punto de recibir una gran sorpresa. Ajá, jaja. Tertius rió, su amplia carcajada resonó por todo el paisaje, vaya, hasta el gran Piccolo ha caído ahora. Y parece que el pequeño Trunks ha avanzado al Super Saiyan 3. Qué lástima que Secundus aparezca y acabe con él en el momento en que Primus sea derrotado. Oh, no, dijo Raditz con rigidez y en un tono monótono y sarcástico. Piccolo se ha ido, ¿qué voy a hacer? Tertius le lanzó una mirada confusa, notando un destello de una sonrisa en los labios de Raditz, para él esto solo podía significar una cosa. Ajá. Así que no te importan nada. Tú, el noble Saiyajin Raditz, solo los estás usando como peones para aumentar tu fuerza. Nunca te importó Piccolo. Nunca te importó nadie. Lo único que realmente te importa, Raditz, es satisfacer tu propia egoísta, ejem. Interrumpió Raditz, señalando con cierta irritación la pantalla del extremo izquierdo. Trunks estaba de rodillas, y tan pronto como apareció Secundus, un cañón de rayos especial le atravesó el abdomen, le atravesó el corazón y lo mató instantáneamente. Tertius parecía horrorizado, la muerte de sus compañeros no era lo que le molestaba, no le importaban un carajo, pero el hecho de que tanto Piccolo como Trunks hubieran logrado frustrar a sus adversarios lo preocupaba. Y para empeorar las cosas, tenía la ligera sospecha de que Raditz había estado escondiendo algo, su gran impulso en realidad no podía haber sido quitarse unos cuantos pesos insignificantes. Realmente debo agradecerte, Tertius, comenzó el Saiyajin, sacudiéndose con calma más suciedad de su traje de combate negro y rojo, en verdad, ha sido un honor luchar contra ti.
Contra ese tonto de Nappa ni siquiera pude experimentar con toda mi fuerza sin lastimar gravemente a alguien. ¿Toda tu fuerza? La voz de Tertius era valiente, aunque era fácil ver a través de la fachada. Su tono temblaba, sus labios temblaban. Verás, como habrás podido suponer por los emblemas de mi uniforme. Raditz señaló el pequeño símbolo que tenía en la parte delantera de su gi y luego el enorme que llevaba en la espalda. No solo fui entrenado por Piccolo, sino también, durante un tiempo, por el gran Kaiosama. Piccolo, como había pasado mucho tiempo rodeado de usuarios de la técnica, me enseñó a utilizar el Super Saiyan 3. Y el Kaiosama, bueno, Tertius ya había oído suficiente y, como no quería que las implicaciones fueran ciertas, volvió a adoptar su forma de bala veloz y se dirigió como un misil directo hacia su enemigo. Raditz sonrió. Super Kaioken. Raditz se vio envuelto de repente en una hermosa aura dorada y carmesí que estalló a su lado, y Tertius sintió el enorme rugido de poder que emanaba de él. Raditz voló a velocidades inhumanas e interceptó el salto de Tertius, dándole un puñetazo en la mandíbula con tanta fuerza que cuando el bicis golpeó el suelo, no se desplomó, sino que rebotó dolorosamente en la superficie y voló, aturdido, de nuevo al aire. La intensa velocidad del ataque de Raditz había destrozado a Tertius como un ladrillo sólido. Con ese único movimiento casi había dejado inconsciente al bicis, y ahora se aferraba a la conciencia como si le fuera la vida en ello, sabiendo que si lo dejaban inconsciente sería el fin. Sacudió la cabeza e inmediatamente encontró a Raditz flotando junto a él. Lanzó un puñetazo, pero el Saiyajin lo esquivó, apareciendo detrás de él en un sorprendente estallido de velocidad mucho mayor que la suya. Se llama Super Kaioken, y el Rey Kai lo desarrolló especialmente para sus nuevos alumnos, aunque aún no había encontrado a alguien que pudiera dominarlo por completo, hasta que me conoció. Tertius escuchó, con los ojos muy abiertos y temeroso, tratando desesperadamente de ver algún tipo de falla en la técnica. Si has visto alguno de los primeros combates de Goku, estarás familiarizado con el Kaioken original. Bueno, esta es una forma más avanzada que uno puede usar mientras está en Super Saiyan. Básicamente, aumenta mi velocidad, mis sentidos y mi poder, por lo que alcanza un nivel más alto. Cuando lo usé por primera vez, casi había alcanzado el Super Saiyan 2, pero con el Super Kaioken, tenía el mismo poder que alguien que lo había estado usando durante años. Cuando finalmente dominé el Super Saiyan 2, tenía un poder cercano al de un Super Saiyan 3, y cuando adquirí el Super Saiyan 3, podía tener un poder como alguien que lo hubiera dominado por completo. Y ahora que he dominado la forma Super Saiyan 3, bueno, Raditz mostró una sonrisa confiada, no tienes ninguna oportunidad. Un enfurecido Tertius lanzó un salvaje gancho de izquierda en forma de bucle hacia Raditz, quien se agachó para esquivarlo y con una explosión de aura roja golpeó con su puño el estómago de Tertius. Todo fue un borrón después de eso, Tertius fue arrojado por todos lados y golpeado como un muñeco de trapo antes de que pudiera recuperarse, y las veces que logró ponerse de pie y lanzar un puñetazo fueron contrarrestadas rápidamente por el asombroso poder del Super Kaioken. Estaba fuera de su liga, con la espalda rota, el hombro aplastado y los ojos destrozados cuando finalmente fue arrojado al suelo y miró hacia arriba para ver el ataque característico de Raditz siendo cargado desde lo alto. Trató de moverse, trató de apartarse, pero ni siquiera pudo levantar una pulgada cuando Raditz gritó el golpe final. Doble domingo. Vegeta apenas había despegado de nuevo cuando un puño intenso se abrió paso hacia su mandíbula, seguido rápidamente por una patada en la espalda antes de que Quintus levantara ambas manos por encima de sus brazos y golpeara su cuerpo agitado con sus dos puños unidos en uno. El príncipe cayó al suelo con fuerza, logrando mantenerse de rodillas con solo el esfuerzo de un dedo. Él y Quintus habían ascendido a sus máximos después de un punto muerto, pero ahora Vegeta estaba siendo arrojado como una muñeca. Tenía pocas posibilidades. De hecho, ni un solo puñetazo había aterrizado en su adversario, era demasiado rápido, demasiado fuerte. Quintus ni siquiera dejó que el Saiyajin se levantara. Todavía de rodillas, Vegeta sintió un rodillazo impresionante en su columna vertebral para aplastarlo contra el suelo. Dolorosamente, rodó sobre su espalda mientras Quintus flotaba sobre él. Vamos, Vegeta. ¿A qué estás jugando? Deberías hacerlo mucho mejor que esto. Gritó Quintus al guerrero derrotado. Vegeta se levantó temblorosamente, apartándose el grueso mechón de pelo de Super Saiyan 3 de la frente. Nunca había estado tan superado en su vida, pero afortunadamente para él, tenía un as bajo la manga.
Al principio se mostró reacio a usarlo, pero si esta batalla continuaba durante 5 minutos más, estaría muerto sin él. Simplemente rezó en silencio para que fuera suficiente. El príncipe miró hacia su muñeca izquierda y notó el potenciador de gravedad, que todavía estaba ajustado a 300G en un intento de ponerse en desventaja. Lo levantó hasta su pecho y usó su índice derecho para tocarlo hasta dejarlo en cero. Sintió que su poder aumentaba y su masa disminuía con el alivio del estrés que sufría su cuerpo. Parte de la razón de su pérdida hasta ahora también había sido la distracción de las pantallas a su izquierda que mostraban las batallas libradas con sus amigos. Notó que Tertius, el número 3, estaba a la par de un Super Saiyajin 3 de máxima potencia, el nivel en el que se encontraba ahora. Si ese era el caso, entonces cuanto más poderoso era el número 5. Vegeta despegó una vez más, dirigiéndose hacia su oponente con renovada fuerza. Quintus, que seguía calculando mal su poder, había esperado que fuera mucho más lento y no se apartó del camino a tiempo. El uppercut ascendente de Vegeta lo lanzó más alto en el cielo y, sin un segundo que perder, Vegeta aprovechó la oportunidad y se elevó tras su oponente. Recibió el impulso de Tertius con un poderoso gancho de derecha y lo persiguió más lejos para asestarle una patada en forma de bucle, pero la tercera vez que persiguió a Quintus fue la última. Vegeta se deformó a un punto a solo 50 pasos por delante del Whis y extendió las palmas de las manos en una explosión de ki. Estalló una explosión amarilla caliente, pero para entonces Quintus estaba completamente consciente de nuevo. Se giró para apartarse y alteró su trayectoria de vuelo para acercarse a Vegeta por el lado izquierdo, directamente hacia un puñetazo en el estómago del Saiyajin. El príncipe Saiyajin sintió que el puño se dirigía directamente a su estómago y le quitaba cada célula de aire de los pulmones. De hecho, se sorprendió de que el brazo de Quintus no lo atravesara por la magnitud del golpe. Lo había visto esta vez, pero a pesar de toda su velocidad había sido demasiado lento para moverse. Quintus era mucho más rápido, más poderoso y más letal que un Super Saiyajin 3 completamente concentrado, por lo que el Saiyajin se dio cuenta lentamente de que estaba superado. No tenía el poder necesario a su disposición. Tal vez el Super Saiyajin 4 lo haría, pero no se atrevió a correr el riesgo después de la última vez. ¿Ves, Vegeta? Esto es inútil. Estás muy fuera de tu alcance aquí. De los 4, solo Raditz y tú tenéis fuerzas para luchar, y ambos están librando una batalla perdida. Vegeta miró hacia atrás y se dio cuenta de que Quintus tenía razón. A Piccolo le estaban arrastrando la cabeza entre las rocas, a Raditz le costaba mantener el ritmo de una bala furiosa y su propio hijo estaba en el suelo siendo golpeado hasta quedar hecho papilla por Primus. Debes darte cuenta de que no tienes ninguna posibilidad de sobrevivir en tu forma actual, ¿por qué no te transformas para ver si puedes igualar el campo de juego? Los ojos del príncipe se abrieron de repente. Quintus sabía de sus dificultades para transformarse y por eso estaba tratando de convencerlo de que lo intentara. Sabía que sin un poco más de tiempo para entrenarlo, solo induciría nuevamente la forma de simio dorado. Una bestia poderosa, pero torpe y furiosa que tendría las mismas probabilidades de matarse a sí misma como a Quintus. Ni siquiera necesito transformarme para vencer a escoria como tú, Quintus. Replicó Vegeta, sería una pérdida de tiempo. De repente, el Whis frunció el ceño y, en un momento, estaba sobre Vegeta. El príncipe desvió un golpe con la mano derecha, pero sintió que otro puño se abalanzaba sobre él y lo golpeaba en la sien. Se tambaleó, perdió el equilibrio y Quintus giró su cuerpo y le dio una gran patada en el pecho al Saiyajin para enviarlo contra el acantilado. Luego cargó grandes cantidades de energía y disparó una enorme ráfaga de ki al cráter que había formado, satisfecho de que su trabajo estuviera hecho. El Whis bajó lentamente al suelo y le dio la espalda, comenzando a alejarse en la distancia, hasta que... ¿A dónde crees que vas? La voz de caballo de Vegeta parecía gruñir, mientras su figura baja y robusta salía con dificultad del humo. Apenas estamos empezando. Quintus sonrió. Muy bien, Vegeta. Parece que tienes más espíritu del que creía. Pero no estás en condiciones de luchar contra mí. Era cierto. El cuerpo de Vegeta estaba ensangrentado y roto en varios lugares por la paliza y la energía que había consumido tratando de resistirla. No estaba en condiciones de pelear ni siquiera con el primero, y mucho menos con el número 5 del grupo. Había salido completamente del Super Saiyajin, mientras su cabello negro goteaba sangre carmesí. Deberías haberte quedado abajo, comentó Quintus, extendiendo su brazo para señalar al príncipe. Vegeta sintió una enorme acumulación de energía rodeando la palma del Whis, y estaba decidido a no dejar que terminara todavía.
Con un gran esfuerzo de su poder restante, se apartó del camino justo a tiempo y le asestó un puñetazo en el trasero a Quintus que lo hizo tambalearse un poco hacia atrás. Ordenó a su cuerpo que siguiera el tropiezo de Quintus y reanudara el ataque, pero no obedeció, por lo que se quedó jadeando como un perro rabioso. No mueres así como así, ¿verdad, Vegeta? Bueno, debe haber algo que te mantenga en pie. Supongo que tendremos que encontrar algo que te detenga. La escena a su alrededor cambió de repente, un proceso idéntico al cambio presente en la sala del espíritu y el tiempo, y la extensa ladera de la montaña se transformó en una metrópolis bulliciosa. Los rascacielos se formaron junto a ellos, y los autos voladores y las cápsulas espaciales pasaron zumbando. Habían estado allí antes, él y Trunks, pero se lo habían arrebatado cruelmente, era el planeta Vegeta, su hogar que había sido destruido hace muchos años. La majestuosidad de Saiyagol se erguía alta y grandiosa, tan imponente como el día en que fue destruida. Quintus los había llevado de regreso, a un lugar donde creía que Vegeta estaría debilitado. Atormentado por el hecho de que había sido demasiado impotente para salvar a su familia cuando Freezer arrasó el planeta indefenso. Sin embargo, en realidad, solo fortaleció al príncipe Saiyajin. Él y Quintus se encontraban flotando, a 200 pies de altura, en el corazón de la ciudad. Los rascacielos se alzaban por todos lados y, debajo, los Saiyajin de todas las clases con armaduras completas miraban hacia arriba para presenciar lo que estaba por venir. ¿Cómo te sientes, Vegeta? Preguntó Quintus. ¿Saber que eras demasiado débil para salvarlos? Pero Vegeta no estaba escuchando. Miró a su alrededor, abajo, donde su especie estaba observando en apoyo de Marvel. Con una mirada podían decir que era un Saiyajin, y la firma de Ki maligno de los Bifis le dijo que era un enemigo. Por unos momentos, Vegeta se preguntó si él o su padre estaban vivos en esta línea de tiempo en particular, pero de cualquier manera no importaba. Quintus había convocado las 3 pantallas de plasma para llenar cada una de las paredes de un edificio, y luego Vegeta lo vio. Su hijo había ascendido. Trunks, el Super Saiyajin 3, estaba conversando con Piccolo y Raditz. Nunca había estado más orgulloso en toda su vida, de su hijo, de su raza. El tiempo parecía pasar tan lentamente para el Saiyajin mientras miraba a su alrededor con asombro y lenta comprensión. Será el lugar perfecto para marcar tu tumba. Rugió Quintus, levantando la palma de la mano. Un rayo de ki abrumador cobró vida. Vegeta sonrió y cerró los ojos. Gracias. Quintus le lanzó una mirada confusa, pero sin cuestionar sus palabras una segunda vez, el Bifis rugió con furia y lanzó el rayo directo hacia él, y por un segundo pareció que lo alcanzaría. Hasta que, el príncipe dejó escapar un grito de guerra salvaje que sacudió a todo el planeta mientras una enorme onda expansiva huía de su cuerpo para agrietar y desmantelar los edificios cercanos. Su cuerpo de repente se vio envuelto en una brillante luz dorada. Estaba aumentando su poder, tal vez por última vez. Sintió que el lado primario del simio dorado intentaba dominarlo una vez más, pero lo superó, decidido a tener el control. Tenía que hacer esto, por su honor, por su hijo, por toda la raza Saiyajin, incluso por Kakaroto. Los colmillos se extendieron, su cuerpo se envolvió en un áspero pelaje dorado, pero su determinación brilló. Cuando sintió que sus huesos se expandían, dejó escapar un último rugido de dragón y lo hizo retroceder. A partir de ahí, fue pan comido. Su pecho se cubrió de pelaje carmesí, su poder aumentó y los ojos se volvieron de un tono turquesa brillante. Su cabello era negro una vez más y colgaba detrás de él, además de caer casualmente sobre cada hombro. ¿Esto iguala las condiciones de juego, Quintus? La luz dorada se apagó y finalmente Quintus pudo bajar la mano de sus ojos cegados. Vegeta Super Saiyan 4 estaba preparado y listo para la acción. Completamente rejuvenecido por la paliza. Así que finalmente decidiste transformarte, ¿eh? ¿Por qué tardaste tanto? Realmente no pensé que lo necesitara hasta ahora. Has demostrado ser un adversario digno, pensé que te daría un vistazo de tu desaparición, dijo Vegeta. Nunca admitiría ante Quintus que hasta ahora no tenía un control adecuado sobre él, más bien, mantendría la ilusión de que había tenido el control todo el tiempo. Quintus se dirigió hacia Vegeta, pero bajo su nuevo poder parecía haber disminuido considerablemente la velocidad del príncipe Saiyajin. Vegeta le respondió con un puñetazo supercargado en la cara y lo persiguió hasta el suelo. Quintus se estrelló contra el suelo, lo que provocó que toda una serie de Saiyajin huyeran del área. Se levantó, pero Vegeta ya estaba sobre él.
Quintus cayó al suelo dolorosamente y Vegeta esperó a que se levantara solo para ver la expresión de sorpresa y miedo en su rostro. ¿Pero cómo? Se lamentó Quintus. Nuestros niveles de poder ahora están igualados. Era cierto. En términos de potencia bruta había poca diferencia entre los dos, pero había un defecto. Algo que Vegeta había notado antes en la batalla. ¿De verdad quieres saberlo? Se burló Vegeta, ¿o simplemente debería sacarte de tu miseria para que puedas morir ignorante? Dime. ¿Cómo es que me venciste tan fácilmente? ¿Ves, Quintus? Aunque estadísticamente estemos igualados, yo he luchado en el campo de batalla toda mi vida, aprendiendo a confiar en mis instintos y a absorberme en la lucha. Tú, por otro lado, solo has entrenado. Nunca has conocido el verdadero dolor o miedo, y no has aprendido a actuar por impulso. Vegeta sonrió de repente y agregó. Y se nota. Después de un intercambio de golpes a la velocidad del rayo, Vegeta fue el primero en asestar un puñetazo. Se agachó justo debajo de la patada de Quintus y se puso de pie para lanzar a Quintus contra un edificio cercano. Vegeta lo siguió, volando directamente hacia arriba 100 pisos hasta la oficina de un rascacielos cercano. Los Saiyajin masculinos y femeninos huyeron de la escena, gritando de miedo por el asombroso poder que sacudió el planeta como un huracán. Quintus estaba esperando. Por más que lo intentó, Vegeta no pudo evitar el movimiento. Cuando llegó al nivel correcto, miró hacia la oficina para ver a Quintus cargando un ataque justo en el centro. Trató de desviarse, pero el rayo de ki lo golpeó justo en su pecho peludo y lo envió directamente al rascacielos que lo reflejaba, donde la gente comenzó a huir a su alrededor. Sacudió la cabeza, todavía aturdido por el ataque, y se levantó esperando otro. No llegó ninguno, al menos no de inmediato, lo que le dijo una cosa al viejo luchador. Quintus estaba debilitado. Después de golpearlo contra el suelo y luego contra un edificio, el rayo de ki que Quintus había desatado había agotado al Bizis más de lo que había querido dejar ver. Vegeta se acercó a la ventana que había destrozado y miró el edificio de Quintus al otro lado de una calle aérea llena de autos y personas voladoras. Tan pronto como vio un espacio en el tráfico, Quintus se lanzó a través del espacio, pero Vegeta estaba listo nuevamente. Saltó ligeramente de una pierna y golpeó con la otra una enorme patada que conectó perfectamente con la barbilla de Quintus y lo envió al cielo. Sin pensarlo dos veces, Vegeta lo persiguió, pero el Bizis había permanecido consciente y tomó la única opción segura, huir como un cobarde. Vegeta corrió tras su adversario por las calles de Saiyagol a una velocidad increíble. Ambos se elevaron hacia los cielos y Quintus atravesó una multitud de autos voladores para intentar escapar, mientras que el príncipe se limitó a esquivarlos con agilidad ascendente en persecución de su enemigo. Vegeta era mucho más rápido, pero como eran inocentes y de su propia especie, no podía chocar con ninguna de las naves flotantes como lo hizo Quintus, por lo que tener que evitarlas le llevó más tiempo. El Bizis estaba destruyendo a los Saiyajin una familia a la vez, y eso hizo que Vegeta se enfadara mucho, mucho. Quintus finalmente se metió en un túnel bajo y oscuro, y Vegeta aprovechó su oportunidad. Aunque no había estado allí durante 50 años, conocía estas calles mejor que nadie cuando era niño. Giró su cuerpo hacia la izquierda para evitar entrar en el túnel, y continuó a gran velocidad contra el tráfico, en dirección al oeste. Llegó al final del túnel, pero algo andaba mal. Como su propia especie, muchos Saiyajin lo observaban desde arriba y desde abajo y algunos se reunieron a su alrededor para apoyarlo. Los autos todavía se movían a toda velocidad sin ninguna preocupación en el mundo. ¡Arug! Todos a moverse. ¡Corran! Gritó con frustración, pero todos se quedaron mirándolo sin habla como respuesta. ¿Eres tú el rey Vegeta? Preguntó un corpulento Saiyajin con armadura completa. Por un momento Vegeta se sorprendió. Pensó que lo habían confundido con su padre, pero después de una breve consideración recordó que durante años su ascendencia había conservado el mismo nombre, por lo que podría haber estado en cualquier línea de tiempo. Estaba a punto de refutar esta pregunta cuando una idea lo golpeó. Recordó el orgullo de los Saiyajin, como solo acataban órdenes de su rey. Incluso si venían del propio Freezer, debían recibir órdenes a través del rey para que obedecieran. El nivel de poder de Quintus se acercaba al final del túnel, por lo que Vegeta recurrió a medidas drásticas. Sí. Soy yo, idiota, Rey Vegeta. Tengo el poder para destruirlo ahora, pero debes apresurarte y salir de aquí porque no podré contener la explosión. Sí, señor. El hombre se volvió hacia sus compatriotas Saiyajin. Muy bien, escucharon al rey. Vamos.
Los Saiyajin huyeron junto con la plataforma de autos voladores mientras Vegeta activaba una explosión de ki final. La señal de ki de Quintus se acercaba, Vegeta podía sentirlo pasar rápidamente por las últimas curvas hasta que estuvo en la recta final, finalmente pudo ver la luz al final del túnel, que sería la última luz que vería en su vida. Sintió el poder incipiente de una explosión asesina en la boca del túnel, pero ya iba demasiado rápido, trató de darse la vuelta, pero terminó deteniéndose justo en la entrada del túnel, encontrándose cara a cara con su enemigo Saiyajin. Destello final. El grito de Quintus resonó en la ciudad de Saiyagol, pero Vegeta no lo escuchó hasta el final. Mientras se desintegraba bajo la explosión titánica del destello final de Vegeta, todo el planeta Vegeta pareció desintegrarse ante los ojos del príncipe. Ahora que su enemigo había sido derrotado, se iba de nuevo, pero estaba bien. Estaba en paz con eso esta vez. Había sido lo suficientemente poderoso para salvarlos de otro enemigo y se había demostrado a sí mismo lo que podía lograr. Esta había sido la tercera vez que había alcanzado el nivel de Super Saiyan 4, y mientras estaba allí confiado en su nuevo poder, sabía que ahora tenía la transformación bajo control. Podía acceder a él en cualquier momento, pero la experiencia le había dicho que no se volviera arrogante. Quintus solo era el número 5, y los vicios llegaban hasta el puesto 12, tal vez 13 si había un gran supervisor, por lo que solo tendría que hacerse más fuerte todavía. Más que nada, necesitarían a Goku si querían ver esto hasta el final. Saiyagol se despojó de sus partículas partícula por partícula para transformarse en el inhóspito y desolado cañón al que habían llegado antes. La habitación flotaba detrás de él y la enorme torre se alzaba sobre él a varios kilómetros de distancia. Raditz, Piccolo y Trunks, aún convertidos en Super Saiyajin 3, esperaban, aunque parecían aturdidos y confundidos, como si acabaran de ser transportados de regreso también. Trunks, has ascendido, observó Vegeta. Una vaga sonrisa se dibujó en su rostro al no poder ocultar por completo el orgullo que lo abrumaba. Sí. ¿No es genial? Dijo Trunks. Y todo es gracias a tu entrenamiento. Bueno, eso y ver cómo le cortaban la cabeza a Piccolo. ¿Olvidaste que Piccolo se regenera? Eso es lo primero que aprendes sobre él. Exclamó Raditz con incredulidad. Bueno, supongo que no estaba pensando con claridad mientras me golpeaban la cara contra una toronja. Espera, el Super Saiyan 3 no requiere ninguna emoción extrema para acceder, ¿estoy en lo cierto, Raditz? Dijo el namekiano. Tenía razón. Todos los Super Saiyan 3 habían alcanzado la transformación solo a través del trabajo duro y el entrenamiento. Sí, tienes razón, recordó Raditz, lo hiciste todo tú solo, Trunks. Supongo que solo necesitabas un pequeño empujón. Sí. Vamos, deberíamos regresar a la habitación, podría moverse en cualquier momento, advirtió Piccolo, e instantáneamente los cuatro subieron a la plataforma de la sala del espíritu y el tiempo para discutir los acontecimientos. Piccolo habló teóricamente mientras las arenas del reloj de arena restante se deslizaban lentamente hacia el fondo, tenían alrededor de 10 minutos como máximo, y no podría haber pasado más lento bajo la sombra de esa aguja maligna. Estos vicios, parecen ser capaces de moverse entre dimensiones aprovechando el poder de nuestra habitación. ¿Qué tipo de dimensiones? Preguntó Raditz. Los tres restantes escucharon con distintos grados de interés. Cualquiera. Pueden ser dimensiones como la Tierra, el cielo y el infierno, dimensiones en el espacio como transportarnos a diferentes planetas, y como Vegeta presenció, el tiempo. Entonces, ¿dónde encaja Kakaroto en todo esto? Continuó Raditz. Vegeta notó que, al igual que él, Raditz no podía evitar llamar a su hermano por su nombre de Saiyajin. No estoy seguro, Secundus dijo que su maestro quería desafiarlo por ser reconocido como el más poderoso, pero parece que no pueden localizarlo. ¿Por qué no? Creo que cuando se fue con Shenron, Goku cruzó a otra dimensión, una que debe estar protegida de los ojos de los vicios, y creen que sabemos dónde está. Ojalá lo hiciéramos, intervino Trunks, blandiendo su espada con vigor. Seguro que nos vendría bien su ayuda ahora mismo. Podríamos, pero él no está aquí, dijo Raditz con frialdad. Ni siquiera sabemos si está vivo o si volverá alguna vez. Así que necesitamos encontrar una manera de superar esto por nuestra cuenta. No podemos depender de Kakaroto para que resuelva todos nuestros problemas. Debo admitir que estos nuevos luchadores me intrigan, su fuerza es diferente a todo lo que hemos encontrado antes. Piccolo y Trunks lo miraron con atención, como si sospecharan que podría hacer algo estúpido, así que tomando nota de esto, continuó.
Y podríamos usar la fuerza de Kakaroto, pero necesitamos pensar en el momento y no esperar un milagro que probablemente ni siquiera se mostrará. ¿Cómo podría siquiera encontrarnos aquí? Odio admitirlo, pero Raditz tiene razón, este lugar parece imposible de encontrar incluso para Goku. Piccolo estuvo de acuerdo. ¿Cuánto tiempo le queda a ese reloj de arena? 7 minutos, tal vez 8, dijo Trunks. Bueno, cuanto antes nos saquen de este lugar, mejor. Vegeta resopló. ¿Asustado Namekiano? Yo digo que los dejes venir. Se cruzó de brazos y sacó pecho, ansioso por tener otra oportunidad de probar su nueva transformación contra un enemigo formidable. Ya no era tan impulsivo como para lanzarse ciegamente contra el enemigo más cercano. Si hubiera sido hace 20 años, tal vez hubiera ido directo a la torre solo para ver qué tan fuerte se había vuelto. No lo haría, pero incluso ahora su sangre de Saiyajin no le impedía sentir la tentación. Vegeta, no te confíes tanto, advirtió Piccolo, necesitas descansar, y si calculara bien la fuerza entre los bicis entonces el sexto destruiría a un recién transformado Super Saiyan 4. Creo que subestimas mi fuerza. Tal vez, pero no es el momento de probarlo, ha sido un día largo. El príncipe consideró replicarle más a Piccolo, pero después de reflexionar un momento se dio cuenta de que el Namekiano probablemente tenía razón. Ahora que la adrenalina había desaparecido, se dio cuenta de su propio cansancio. Destruir a Quintus lo había dejado casi sin fuerzas, y necesitaría aún más si aparecía un Biggs de mayor rango. Chicos! Gritó Trunks, mirando nervioso desde el borde de la habitación. Creo que deberíamos intentar ponernos en movimiento. ¿Qué pasa? Vegeta se dio la vuelta y se dirigió hacia la galería arqueada con Piccolo detrás para ver a Trunks y Raditz contemplando la meseta rocosa. 5 figuras corrían a paso rápido desde la torre hacia ellos, y de ellas emanaban enormes niveles de poder, algunos de los cuales eclipsaban al suyo en comparación. Solo uno era más débil que Quintus, quien supuso que debía ser el número 4, pero los demás eran mucho más poderosos. ¿Alguien tiene fuerzas para pelear? Preguntó Piccolo. Después de su regeneración, le quedaban muy pocas fuerzas, y tanto el Kaioken como la primera transformación en Super Saiyajin 3 eran increíblemente estresantes para el cuerpo. Vegeta, que todavía estaba exhausto, probablemente era el más apto para pelear, pero incluso él sabía que no podría enfrentarse ni a uno solo de estos nuevos enemigos. ¿Cuánto tiempo falta para que termine el reloj de arena? Ladró de repente Piccolo. Unos 4 minutos. Gritó Raditz. Maldita sea, pensó Vegeta, nos alcanzarán en menos de 3. Sintió que Piccolo también lo sabía, así como los bices que se acercaban, pero ¿qué podían hacer? Los 5 luchadores en la distancia se pusieron en vuelo y se dirigieron hacia ellos un poco más rápido. Raditz miró el reloj de arena, que se filtraba dolorosamente lentamente hacia el frasco inferior como un grifo que no se hubiera cerrado correctamente, ojalá hubiera alguna manera de acelerarlo. Instintivamente, Raditz saltó sobre el vidrio y miró a los demás, quienes lo miraron con confusión antes de que comenzara a saltar arriba y abajo en su superficie como lo haría un bebé con una rabieta. Efectivamente, con cada golpe rítmico del peso de Raditz saltando hacia arriba y hacia abajo, más arena cayó en el frasco inferior. Trunks, sube aquí conmigo. Ustedes dos muévanse. Como se le ordenó, Trunks saltó junto a Raditz encima del reloj de arena místico, y Vegeta y Piccolo lo balancearon de lado a lado desde abajo. Esto tiene que ser la cosa más estúpida que he hecho jamás. Maldijo Vegeta. Bulma se habría divertido bastante si hubiera visto a su amado príncipe sacudiendo un reloj de arena de 2 metros de alto como un gorila cautivo lucharía con los barrotes de su jaula. Sigue, está funcionando. Gritó Raditz. Vegeta solo puso los ojos en blanco en respuesta mientras sacudía el reloj de arena de lado a lado aún más fuerte. Se preguntó qué era más vergonzoso, esto o el baile de fusión. Trunks vigilaba con cautela a los luchadores que se acercaban mientras saltaba arriba y abajo. Se acercaban cada vez más y algo le decía que habían descubierto su plan. Habían acelerado desde la última vez que los miró, pero eso estaba bien, su tiempo casi se había acabado, la cámara superior del reloj de arena estaba casi vacía. Los bices aceleraron aún más y los guerreros Z agitaron el frasco con más fuerza. Casi llegamos. Ya vienen. Raditz se giró para ver los rostros distintivos de los vicios a menos de 100 metros de distancia, pero con un grito de emoción saltó más alto y golpeó con fuerza con sus botas la superficie plana del frasco. Sintió que se desmoronaba y se agrietaba ligeramente, pero afortunadamente para ellos no se rompió.
En cambio, los últimos granos de arena fueron empujados hacia la cámara inferior del reloj de arena y desde su punto de vista, el páramo desolado se transformó en un destello de luz blanca brillante mientras la sala del espíritu y el tiempo se desvanecía en el aire. Los vicios volaron directo al espacio vacío, menos de un segundo antes habían visto a los tontos que habían destruido a sus compañeros y se estaban acercando para acabar con ellos de un solo golpe, ahora se habían ido. Duodecimus se elevó a unos 3 metros del suelo y gruñó furioso. Su poderoso pecho mostraba la señal de las 12 en punto, lo que indicaba que, salvo su amo, él era el más poderoso de todos los vicios. Se escaparon, afirmó con frialdad. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que podamos restablecer el contacto con ellos? No estoy seguro, señor. La anomalía creada al separarse de la Tierra emitió una señal poderosa que pudimos rastrear, ahora simplemente están flotando en el espacio y el tiempo, dijo Quatrus, el número 4. ¿Entonces estás diciendo que no podemos encontrarlos de nuevo? Bramó Duodecimus. No, señor, no me refería a eso. Quatrus se estremeció, sin duda no queriendo enfrentarse a la ira de Duodecimus o de su amo. Con el tiempo, cuando aparezcan en algún lugar que estemos vigilando, podremos rastrearlos. Bien, ¿cuánto falta para que lo hagan? Quatrus tragó saliva. La habitación es impredecible. Podría ser mañana, podrían ser años. Duodecimus asintió y por un momento Quatrus pensó que estaba a punto de atacar, pero no lo hizo. Entonces esperaremos. Mientras tanto, prepárense, algo me dice que Primus, Secundus, Tertius y Quintus subestimaron a estos Saiyajin. Debería haber esperado más de ellos, especialmente de Quintus, así que asegúrense de que ninguno de ustedes me decepcione cuando llegue su momento de enfrentarlos. Sí, señor. Gritó un coro de vices. Los guerreros Z flotaron a través del espacio y el tiempo en la habitación durante otro periodo. Cuánto tiempo exactamente ninguno de ellos lo sabía, pero después de unos días mucho se había vuelto seguro. En primer lugar, Trunks y Vegeta habían tenido claro que Raditz era de hecho su aliado y se había adaptado a su bando. La forma en que se comportó en la batalla contra Tertius le dijo a Vegeta que Raditz tendría un papel más importante que desempeñar en la batalla contra este nuevo enemigo. Sin embargo, ¿sería suficiente? Quedaban 8 vices, así como su todopoderoso maestro. ¿Podrían 3 Saiyajin y un Namekiano realmente enfrentarse a tantos enemigos? El vacío en la habitación volvió a cambiar con cada agotamiento del reloj de arena restante, a veces duraba segundos, a veces pasaban muchas horas en una nueva área y, a menudo, el vacío recurría a su habitual blanco blanqueador, espacioso yo para que los luchadores pudieran entrenar. Vegeta le enseñó a Trunks a dominar el Super Saiyan 3 y se obligó a dominar el 4º nivel. Piccolo siguió siendo su yo tranquilo habitual y entrenó con Raditz, pero las dos facciones a menudo se enfrentaban para competir. Vegeta era el más fuerte, lo que hacía maravillas para su ego, seguido por Raditz que, junto con el Super Saiyan 3 y el Super Kaioken, estaba cerca de un Super Saiyan 4 en fuerza. Trunks lo siguió, habiendo superado a Piccolo gracias a su última transformación, pero eso no disuadió al Namekiano de entrenar. La habitación flotó a través del tiempo durante otros 3 meses, Piccolo no comía, así que eso era útil, pero Raditz era un Saiyan, por lo que su apetito era tan grande como el de los demás. Habían empacado comida para 2 personas durante un año entero, y hasta ahora Trunks y Vegeta habían estado allí durante 6 meses en total. Con 3 de ellos comiendo, dudaban si les duraría otros 4. Su estricto proceso de entrenamiento fue constante durante los 3 meses, y sorprendentemente Raditz y Trunks se hicieron buenos amigos. Con la fría seriedad de los otros dos, les reconfortaba poder hablar y divertirse entre ellos. Uno pensaría que estar muerto durante más de 40 años significaría que Raditz estaría tan enojado como cualquiera, pero fue completamente lo contrario, parecía como si el tiempo en el infierno hubiera ablandado a Raditz en lugar de endurecerlo. Vegeta estaba en el vacío practicando sus explosiones hacia la luz. El tiempo de inactividad entre turnos significaba que su campo de entrenamiento estaba de nuevo en funcionamiento, lo cual no desperdició ni un momento, pero había acordado no alejarse demasiado de la habitación en caso de que perdiera la noción del tiempo y se perdiera la deformación de la habitación. Piccolo se sentó justo al lado de la cornisa meditando profundamente, entrenando su mente para lo que estaba por venir, mientras que Trunks y Raditz estaban sentados en la mesa bebiendo agua después de un duro día de entrenamiento, charlando alegremente en ausencia de sus mentores. Trunks miró de reojo el reloj de arena roto, que estaba peligrosamente cerca de terminarse, quedaba menos de un minuto. Vegeta. Piccolo. Gritó, vamos. Se están moviendo.
¿Ya? Exigió el príncipe, rematando un gran ataque explosivo y lanzándose a la distancia. No es un tren, Vegeta, no sigue ningún horario, recordó Raditz con una sonrisa arrogante. Poniendo los ojos en blanco, Vegeta regresó a la habitación. Tenía los brazos cruzados y el rostro desencajado en una expresión de desagrado. Raditz logró disimular una risa. Cuando Piccolo se levantó y volvió a salir a la terraza, el vacío comenzó a deformarse de nuevo. La habitación se expandió a una velocidad vertiginosa, pero el grupo se había acostumbrado tanto a eso que ya no les parecía extraño. Incluso sucedió en su noche que los despertó a todos a horas ridículas después de haber dormido poco. Voces de su pasado llenaron las cámaras, provenientes de todas las direcciones diferentes, lo cual era normal en la habitación del espíritu y el tiempo, pero esta vez algo no estaba bien. Normalmente había decenas o incluso cientos de voces que se entrecruzaban como la multitud sin sentido de la audiencia de una comedia, pero esta vez solo había dos voces, y eran distintas y sincronizadas, como si estuvieran manteniendo una conversación. De repente, algo apareció en el vacío, acercándose a medida que la habitación giraba. Era difícil distinguirlo bajo el caos de un cambio, pero esto nunca había sucedido antes. Normalmente, el escenario se cargaría como lo haría una pantalla de computadora, pero esta vez solo apareció un objeto, muy lejos en el vacío. ¿Qué es eso? Preguntó Raditz esperando que sus compañeros tuvieran una respuesta, pero no la tuvieron. A medida que se acercaba, las dos voces se hacían más fuertes a su alrededor. Definitivamente estaban conversando. ¿Eso es una habitación? Dijo uno. Podría ser, mantén la guardia alta, no sabemos quién puede estar ahí, respondió el otro, este más viejo y más sabio. Reconocieron las voces con claridad, pero lo que les preocupaba era lo que se acercaba. Era otra sala del espíritu y el tiempo, y las voces parecían provenir de ella. Finalmente, las dos se encontraron y se levantaron mecánicamente una al lado de la otra para crear una sala más grande. El grupo adoptó una posición de combate y se enfrentó a la habitación idéntica que se había cerrado a su izquierda. Parecía desierta hasta que dos figuras salieron corriendo a la terraza, pero sus rasgos estaban distorsionados, ya que la dura luz del vacío se vertía en los ojos de los guerreros Z y los cegaba. Trunks. Gritó una voz familiar. La luz se apagó y el híbrido de cabello lavanda abrió los ojos. En la habitación opuesta estaban Goten y Gohan, con la boca abierta por la evidente sorpresa. Goten. Gohan. ¿De verdad eres tú? Quédate atrás, Goten, advirtió Gohan de repente, mirando al grupo contrario con una mirada de desconfianza, probablemente no sean de nuestro período de tiempo. Recuerda, Trunks se ha ido. ¿Qué? Estoy aquí. No he ido a ninguna parte. Protestó Trunks, yo. Piccolo intervino. Gohan, ¿cuánto tiempo ha pasado afuera desde que Vegeta y Trunks entraron a la habitación del espíritu y el tiempo? Gohan suspiró y miró a su hermano menor, que parecía estar tan confundido como él. Recordó a Trunks y Vegeta entrando en la habitación y nunca más volviendo a salir. Si Piccolo y los demás reconocieron esto, entonces les había sucedido a ellos también. ¿Podrían realmente estar aquí? ¿Aún con vida? Ha pasado un año, respondió finalmente, ¿me estás diciendo que ha pasado menos tiempo aquí? Sí. Gritó Trunks. Llevamos 6 meses en esta habitación. Eso debería ser mediodía. Creo que sé lo que pasó. ¿Eh? Dijo un coro de Saiyajin confundidos. Se giraron hacia Piccolo. Desde que nos desalojaron del espacio, nuestro tiempo en el exterior también se ha destruido. Puede que aquí hayan pasado 6 meses, pero fuera ha pasado un año entero. Así es. Dijo Goten, pensamos que un año afuera sería 365 años dentro de la habitación. La habitación se cerró sola, ni siquiera Gohan pudo abrirla. Así que después de unos meses simplemente dejamos de intentarlo, continuó Gohan, incluso si no hubieras muerto de hambre, de todos modos habrías muerto de vejez. Bulma estaba, devastada. Me lo puedo imaginar. Trunks sintió de repente una abrumadora sensación de culpa por el dolor que le había causado a su madre, y no podía esperar a ver su rostro cuando salieran de allí. Si es que conseguían salir de allí. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí? Dijo finalmente Raditz, saliendo de detrás de Piccolo para dirigirse a sus sobrinos. Goten no lo reconoció en absoluto. ¿Qué está haciendo aquí? Exigió saber Gohan, adoptando su posición de lucha. Está bien Gohan, él está conmigo, dijo el namekiano. Bueno, no confío en él.
y ha sido mi alumno durante el último año, es el hermano de Goku, ha vivido con nosotros durante los últimos meses y nos ha ayudado en la batalla más de una vez hasta ahora, así que creo que es digno de nuestra confianza, ¿no? Por un segundo pareció que Gohan estaba a punto de tomar represalias, pero simplemente suspiró de nuevo y bajó la guardia. Confiaba en Piccolo más que en nadie, y si algo sabía el hombre verde era un mejor juez de carácter que él. Después de que nos rendimos esperando a que regresaras, le pedimos a Popo y Dende que nos construyeran otra habitación. Todavía teníamos que entrenar y no podíamos dejar que lo que te pasó nos detuviera. Así que entramos. 4 meses después, Goten se inclina hacia atrás y pone demasiado peso en ese reloj de arena que está ahí atrás. Me estás tomando el pelo. Ey, ey, ey. Cálmate Piccolo, no lo sabía. Un suspiro de lástima y vergüenza recorrió toda la habitación como si quisiera decir estamos condenados mientras Goten protestaba su inocencia agitando sus brazos frenéticamente. De todos modos, la cosa se rompe y, de repente, la habitación comienza a cambiar, y nos lleva volando a todo tipo de lugares diferentes. 5 días después, aquí estamos, concluyó Gohan. No te has topado con ningún vicio todavía, ¿verdad? Comprobó Trunks. ¿Algún qué? Ya verás. Después de muchas explicaciones sobre las habitaciones, los vicios y, especialmente, la misteriosa aparición de Raditz y Piccolo, los guerreros Z se relajaron y al instante se reencontraron. Gohan se disculpó a regañadientes con Raditz, y Goten y Trunks finalmente pudieron ponerse al día después de que Goten lo creyera muerto durante un año completo. Los ánimos estaban altos una vez más. Las dos habitaciones ahora se habían magnetizado en una, de modo que cada vez que ocurrían los cambios viajaban como una sola, y la puerta de la habitación de Goten y Gohan, como era previsible, había sido sellada. Los días que pasaron vieron a Vegeta de un humor más amargado de lo habitual. Hablaba y comía cada vez menos con cada día siguiente hasta que Trunks y todos los demás pudieron ver que tenía un problema. El hecho de que estuvieran irremediablemente jodidos con pocas posibilidades de sobrevivir y 9 enemigos potenciales aún ahí afuera sin Goku tampoco parecía ser el problema, ya que él nunca mostraría miedo por algo así. Ni siquiera era miedo. Más bien miseria, y cada vez que alguien le preguntaba qué era, los ignoraba y reanudaba el entrenamiento. Gohan entrenaba solo ahora que Goten había recuperado a su compañero de entrenamiento ideal, lo que revelaba algo más bastante interesante. «Tada», bromeó Goten con fingido asombro mientras completaba su transformación. ¿Puedes llegar al Super Saiyan 3? Gritó Trunks, sorprendido por la repentina revelación. Sí. ¿Crees que tú y Raditz son los únicos, eh? Trunks y Goten entrenaron durante mucho tiempo en sus formas máximas, y fue a través de esto que Trunks se enteró de que Goten casi lo había alcanzado. Con la diferencia de edad de un año, Trunks siempre había sido un poco más fuerte que su querido amigo Goten, pero en el exterior, donde había pasado más tiempo, Goten había envejecido más y ahora solo había una diferencia de unos pocos meses entre sus edades. El entrenamiento de Gohan, por otro lado, reflejaba el de Vegeta. Volaba al vacío o a algún planeta desconocido en algún lugar y entrenaba en completa soledad. Era extraño, pero cuando llegaron Vegeta, Piccolo y Trunks reconocieron la señal de ki de Goten, pero no la de Gohan. Una vez que su rostro fue revelado, todo quedó claro, pero todavía había algo diferente en él, y Goten parecía estar al tanto. Piccolo y Raditz practicaron como de costumbre. Gohan y Goten también usaron los potenciadores de gravedad desarrollados por Mr. Popo y Dende, que resultaron útiles cuando se entrenaba hasta el punto de la dependencia. Especialmente para Vegeta, quien había establecido la gravedad en 650 para su propio entrenamiento, un nivel en el que nadie más que Raditz podría siquiera mantenerse en pie. Durante la cena, Trunks, Vegeta, Piccolo y Raditz solían preguntar sobre la vida en el mundo real, ya que hacía demasiado tiempo que no lo veían. Había pasado un año entero sin ellos, y Goten le reveló a Trunks que Bulma había retomado el control de Capsule Corp en su ausencia a pesar de haberse retirado hace años, lo que hizo que Trunks se sintiera terriblemente cruel por dejarla atrás. Entonces, en la tercera noche, Trunks le reveló a Goten y Gohan lo que había sucedido en la habitación para absolverse de toda culpa, sobre Vegeta transformándose en la forma de gran simio dorado y destruyendo el reloj de arena. Fue en sus fríos y miserables pensamientos que Vegeta avanzó lentamente por el abismo. Se había asegurado de no estar en condiciones de volar de regreso a la entrada de la habitación agotando toda su energía en una sesión de entrenamiento solitaria, por lo que regresó solo, saboreando el largo viaje de una milla para consolidar sus pensamientos.
Cuando estaba en un vacío blanco como la lejía, cualquier nuevo estímulo se registraba rápidamente, y fue por eso que Vegeta notó desde lejos la forma exhausta de Gohan que regresaba de su propia sesión de entrenamiento. No había nadie alrededor hasta donde alcanzaba la vista, y tendría al menos 15 minutos antes de que llegaran a la habitación nuevamente, por lo que el príncipe aprovechó valientemente su oportunidad. Gohan dijo, acercándose por detrás al hijo de Goku para tomarlo desprevenido. Gohan se giró para mirar a Vegeta. Estaba tan exhausto que ni siquiera había percibido la intimidante señal de Ki del Saiyajin ese momento. Oh, hola Vegeta, ¿qué pasa? Tenía intención de preguntarte sobre algo que me ha estado molestando, dijo Vegeta, poniendo los ojos en blanco y encogiéndose de hombros. Oh. Gohan parecía confundido. Sí, noté que parecías un poco desanimado últimamente, ¿qué pasa? Esta conversación será estrictamente confidencial, no le contarás a nadie más sobre este asunto, continuó Vegeta. Claro, no se lo diré a nadie, así que, ¿qué pasa? Bueno, y tartamudeó, se trata de Bulma. Vegeta miró hacia otro lado, poniéndose ligeramente rojo antes de apretar los dientes y seguir con el asunto. ¿Ella y? ¿Ves a alguien más? Gohan terminó la oración de Vegeta, lo que provocó que mirara hacia otro lado avergonzado. Ese sí, respondió. De la nada Gohan estalló en una risa increíble, una que no había experimentado en años. Vegeta se puso aún más rojo por unos momentos hasta que Gohan siguió riendo, cayendo al suelo de puro disfrute. Esto no es divertido. Gritó, dejen de reírse. A una milla de distancia, las orejas de Piccolo se aguzaron ante el sonido de lo que sin lugar a dudas era el príncipe Saiyajin gritando con furia. No pudo distinguir las palabras exactas, pero Vegeta definitivamente estaba furioso, así que reunió al grupo. Chicos. Creo que Vegeta está en problemas. Vamos. ¿Crees que esto es gracioso? ¿Cómo te sentirías si supieras que tu esposa te creyó muerto durante un año entero? Gohan continuó riendo histéricamente. Deja de reírte y responde la maldita pregunta. Yo he matado hombres por transgresiones menores. Para entonces Vegeta se había vuelto de un carmesí similar al del Super Kaioken de Raditz. No. No, por supuesto que no. Jadeó Gohan, hablando entre risas, dije que estaba devastada, Vegeta, pero aún así nunca perdió la esperanza en ustedes dos. ¿De verdad crees que Bulma superaría tan fácilmente a su propio príncipe Saiyajin? A pesar de sentirse más humillado que nunca, Vegeta no pudo evitar sentirse aliviado, era un peso menos de su pecho, algo que había querido preguntarle a Gohan desde su llegada, pero nunca pudo encontrarlo solo. ¿Así que por eso estás tan molesto? Jajaja. Tranquilo. Oye. Dijo un namekiano ronco. La delgada figura de Piccolo se abalanzó de repente para encontrarse con los dos Saiyajin que discutían, seguidos por Trunks, Raditz y Goten. ¿Está todo bien? Escuchamos voces. Gohan estaba a punto de responder cuando la luz a su alrededor comenzó a cambiar y a volverse cada vez más brillante. Antes de que nadie se diera cuenta, el vacío se había iluminado como de costumbre con ellos todavía dentro, y todo lo que pudieron hacer fue protegerse los ojos del brillo mientras sentían una sensación de malestar en las entrañas. Finalmente, la luz se atenuó y Vegeta y los demás miraron hacia abajo para encontrarse nuevamente en la habitación, de pie prolijamente en la terraza. Supongo que ahora sabemos qué pasa si todavía estamos entrenando cuando cambia, reflexionó Raditz. Tenemos problemas más grandes. En el vacío, el nuevo paisaje se llenó de vegetación fresca, que albergaba solo a un hombre solitario. Bicis. Su figura sugería un estilo de lucha más brutal que el del último oponente. Una cabeza bien afeitada caracterizaba su rostro, que era relativamente simple, excepto por una multitud de cicatrices delgadas y fibrosas que zigzagueaban por ambas mejillas desde su barbilla. Este era claramente más poderoso que el anterior, como lo demostraba el reloj que marcaba las 7 en punto en su pecho, pero las cicatrices también indicaban que en realidad había visto una verdadera batalla antes, a diferencia de su último grupo de enemigos. Eso, anunció Raditz, es un bicis. Bienvenidos, dijo, hablando con un tono lento y característico de fumador. Finalmente logramos encontrarlos de nuevo. Verán, hemos estado atentos a los lugares importantes que han visitado en sus vidas. ¿Realmente no pensaron que nos daríamos cuenta si su pequeña nave hacía una parada en el planeta Kai? ¿El planeta Kai? Me lo imaginé, Trunks. No creo que hayamos parado ahí todavía. Los demás están de camino hacia aquí, reveló Ibicis, pero como yo llegué primero, soy yo quien elige a quién pelear. El número 7 escudriñó con sus pequeños ojos brillantes a los 6 guerreros.
Yo elijo, evaluó a cada uno de ellos por turno, lo que fue dolorosamente lento para los guerreros Z, apretando los dientes y tratando de parecer decididos contra un enemigo superior. Tú. El Vicis señaló directamente a Gohan. Yo elijo, los evaluó a cada uno por turno, lo que fue dolorosamente lento para los guerreros Z, apretando los dientes y tratando de parecer decididos contra un enemigo superior. A ti. El Vicis señaló directamente a Gohan. A mí. Eres el hijo de Goku, ¿no? Él no está aquí, así que creo que me conformaré con el segundo puesto. Los guerreros Z se giraron hacia Gohan, que permaneció inexpresivo hasta que una sonrisa se dibujó en sus labios cuando tomó una decisión. Me niego. Una mirada de asombro recorrió el equipo y un destello de fastidio recorrió a los Vicis. Simplemente no vales mi tiempo. Sería una ventaja injusta, continuó Gohan con un gesto arrogante de su mano, dándole la espalda al guerrero. El Vicis había sido insultado más allá de lo creíble, aunque los otros luchadores solo transmitían confusión. Incluso en su forma básica, se podía decir que este hombre era mucho más poderoso que Quintus. Vegeta sabía que Gohan había aumentado su poder, pero ¿cuánto poder exactamente? Entrenaba solo, por lo que nadie más que Goten sabía exactamente a qué etapa del Super Saiyajin podía llegar, y este tipo parecía superar incluso a un Super Saiyajin 4, aunque eso no detuvo al príncipe. Como el luchador más poderoso aquí, aceptaré tu desafío en el lugar de Gohan, dijo Vegeta, dando un paso adelante para enfrentarse a su nuevo enemigo. Vegeta, ¿eh? Vi tu pelea contra Quintus y, en verdad, eres poderoso, pero no eres rival para mí. Mi poder ha aumentado desde esa pelea. De hecho, pero no lo suficiente para derrotarme. Por otro lado, no tenemos datos sobre Gohan y su poder se me escapa. Él también ha aumentado desde su tiempo en la Tierra, aunque todavía no puedo calcular cuánto. Basta ya. Gritó Vegeta. Se dirigió hacia el Vicis con expresión de determinación. Su orgullo no podía soportar que lo insultaran por mucho más tiempo. Dime tu nombre, dijo. Quiero saber contra quién estoy luchando para poder marcarlo en tu tumba. El Vicis sonrió con sinceridad y se dio una palmadita tímidamente con la mano en la cabeza rapada. Soy Septimus, dijo, y acepto tu desafío. Vegeta sonrió mientras se convertía en la primera forma de Super Saiyajin, y para ese momento Septimus ya estaba sobre él. Tomó al Saiyajin desprevenido agarrándolo por la cola y comenzó a girar al hombre más bajo sobre su cabeza como un yo-yo. Vegeta arqueó su mano y lanzó un rayo de ki hacia la cara del luchador para asegurar su liberación, pero su recuperación fue realmente rápida. Del polvo del ataque de Vegeta, Septimus rebotó antes de que el Saiyajin aterrizara con una poderosa patada en la espalda. Se elevó lejos de la multitud de espectadores por la fuerza del ataque, tosiendo saliva con un toque de sangre, aunque al menos ahora estaba en el aire, donde tendría la ventaja sobre ese Vicis demasiado grande. Una vez que pasó las nubes, Vegeta se estabilizó y lanzó su aura para detenerse. Desde abajo podía sentir a Septimus volando para encontrarse con él, por lo que se elevó hacia abajo lo más rápido que pudo para encontrarse con el luchador con un puñetazo propio. Los dos se acercaron y, después de extender la mano con sus sentidos, Vegeta supo que el poder base de Septimus era mayor que el suyo en la primera etapa del Super Saiyan, y así, en una muestra común de pensamiento rápido, el príncipe ascendió al segundo justo antes de que sus puños chocaran y vertió todo su poder de Super Saiyan 2 en su mano derecha. ¡Wow! Bien hecho. Arrullaron las voces de Trunks, Raditz y Goten mientras Septimus se estrellaba contra un cráter en el suelo con Vegeta aterrizando a su lado, con los labios fruncidos en una sonrisa triunfante y sacudidas azules de bioelectricidad bailando a su alrededor. Tuvo que ascender al segundo nivel para poder manejar la forma más básica de este tipo, señaló Piccolo, lo suficientemente fuerte para que solo Gohan pudiera escuchar. Lo sé, esto no tiene muy buena pinta. Septimus se puso de pie, se sacudió el polvo del hombro y sacó un trozo de escombro de su cadera sangrante. Se dirigió hacia el Saiyajin nuevamente, pero Vegeta simplemente se lanzó tras él y lo golpeó aún más hacia el cráter antes de que pudiera elevarse por completo. Muy bien. Gritó Goten, Vegeta realmente está en su juego. No seas tonto. Gruñó Piccolo, lo que hizo que el joven Saiyajin saltara hacia atrás sorprendido. ¿No puedes ver que solo está evaluando a Vegeta? Septimus aún no ha aumentado su poder y Vegeta tuvo que usar casi la mitad de su fuerza máxima. Los ojos de Goten volvieron a posarse en el anillo, donde el Saiyajin miraba con el ceño fruncido a la habitación. Al parecer, los había oído. Tranquilo, Namek. No necesito tu ayuda en esto.
Lo tengo justo donde quiero. El irritado discurso de Vegeta fue interrumpido de repente por el cráter que se encontraba debajo, que estalló con un poder puro y duro mientras los diales en el pecho de Septimus comenzaban a girar y distorsionarse con su poder. Inicialmente asustado por el poder, Vegeta logró apartarlo y ascender a la forma peluda del Super Saiyajin 4 justo a tiempo para sobrevivir al enorme uppercut que se elevó y salió del suelo, golpeándolo en la barbilla con la suficiente fuerza como para enviarlo a dar vueltas hacia el cielo y perder el control. Después de 10 rotaciones, Vegeta logró detener su giro incontrolable y se encontró mirando hacia abajo a una versión aún más musculosa del triste enemigo al que había golpeado no hace 2 minutos. Septimus le sonrió y corrió a su encuentro. Es mucho más grande ahora, asumió Vegeta, por lo que tendrá más golpes, aunque dudo que sea tan rápido. Vegeta estaba equivocado. Voló hacia un lado para esquivar el movimiento de su oponente y golpearlo con otro, pero Septimus era tan rápido que cuando falló a Vegeta por meros centímetros, giró su cuerpo en reflejos imposibles y le dio un codazo al príncipe en la mandíbula antes de que tuviera tiempo de contraatacar. Vegeta se recuperó y voló hacia el Whis para bombardearlo con una ráfaga de puñetazos y patadas ultra rápidos, que fueron respondidos con esquivas aún más rápidas antes de una patada en la cabeza. Vegeta siguió repitiendo esta táctica, tratando desesperadamente de encontrar alguna manera de golpearlo, pero Septimus siguió esquivando y contraatacando con un vertiginoso puñetazo de knockout cada vez que disminuía la velocidad. Una gota espesa de sangre Saiyajin brotó de un golpe en la sien de Vegeta y goteó sobre su pelaje carmesí, pero esto solo lo enfureció aún más. Siempre había luchado con una mezcla de astucia y perseverancia temeraria, por lo que tendría que seguir adelante y sacar algo rápido o quedaría inconsciente en minutos. Cargó ki en ambas palmas y se lanzó directamente hacia Septimus como si estuviera a punto de repetir su plan de ataque. El Whis mordió el anzuelo y se preparó para comenzar a esquivar golpes, pero Vegeta se detuvo a 2 metros de él y extendió las manos para mostrar la energía naranja que había acumulado. Ataque Big Bang. El ataque de Vegeta explotó lejos de él cuando su explosión golpeó con precisión, envolviendo a Septimus en lo que seguramente sería un golpe dañino o incluso paralizante, y luego esperó. Pasaron 5 largos y agonizantes segundos mientras miraba a través del humo para tratar de ver a su enemigo, pero el polvo se disipó y no pudo ver nada. Nervioso, miró a su alrededor, pero no tuvo la oportunidad de estudiar el paisaje, ya que la bota de Septimus se estrelló contra su cabeza, enviándolo de regreso al suelo, formando un cráter justo al lado del cráter en el que golpeó a Septimus. Aturdido y confundido, el príncipe se dio la vuelta, sintiendo barro apelmazado en su rostro por haber aterrizado de cara al suelo. Septimus flotó a 100 pies sobre él, con las manos riendo con energía bruta mientras se preparaba para el golpe final. Lanzó el rayo y Vegeta cerró los ojos, incapaz de moverse más de una pulgada. Escuchó el zumbido distintivo de un rayo de ki que se dirigía hacia él con toda su potencia, pero lo que no esperaba era un eco más agudo en lugar de una explosión que lo hubiera matado. El contacto nunca se produjo y se cansó de esperar a que lo atacaran, por lo que abrió los ojos. Trunks y Goten estaban a ambos lados de él. Juntos habían desviado el ataque con toda su potencia y ahora la ira de Septimus se había transferido a ellos. Goten, ¿estás listo?, dijo Trunks mientras saltaba del cráter. Correcto. Goten lo siguió y saltó 6 pasos perfectos hacia su izquierda. Tomaron su posición. Fu. Trunks y Goten se lanzaron como cangrejos 2 pasos uno hacia el otro, moviendo sus brazos de un lado a otro como molinos. Sion. Cada uno levantó una pierna hasta el pecho, quedando en equilibrio en perfecta simetría mientras se preparaban para el movimiento final. Ja. Ambos luchadores extendieron sus piernas exteriores y torcieron sus caderas mientras extendían sus brazos y conectaban las puntas de sus dedos perfectamente, quedando envueltos en luz en un instante. Una forma perfecta del guerrero Gotenks ahora estaba de pie mirando confiadamente a su adversario. Habían realizado la fusión sin fallas, lo que resultó en un Saiyajin de aspecto agresivo. Un chaleco amarillo y azul, así como una faja azul más clara en la cintura protegían poco de su pecho y abdomen expuestos. Su cabello estaba peinado hacia arriba y negro en el centro, con las características mechas lavanda de Trunks a cada lado. Esta era la primera vez que alguien había visto a Gotenks como un hombre adulto, y ahora que había completado su adolescencia se veía más malo y más poderoso que nunca. Luego comenzó a aumentar su poder. Gotenks tarareó en el primer y segundo nivel con facilidad, y después de una breve ráfaga de ki de 2 segundos, el tercer nivel lo superó. Pero siguió subiendo.
El aura dorada del Super Saiyan se convirtió en una niebla a medida que ascendía más alto, aunque en lugar de transformarse inicialmente en una gran bestia dorada, Gotenks se vio envuelto en la familiar luz blanca, y cuando disminuyó, se encontraba entre los más poderosos como un Super Saiyan 4. Al ser un ser híbrido, formado por dos guerreros, este brillante Saiyan de ojos azules era más poderoso que Vegeta o Goku, aunque había una cosa que todavía eludía a la mayoría de los Z-Fighters, y Vegeta tenía la intención de abordarla tan pronto como recuperara su fuerza completa. Vegeta. Semillas del Senzu. Gritó Raditz, arrojando la verdura de aspecto inofensivo al cráter donde Vegeta yacía golpeado y exhausto. Se arrastró con esfuerzo hasta allí y se metió la semilla en la boca. Se sintió completamente saciado en el momento en que la tragó. Gotenks dijo levantándose lentamente, ¿necesitas ayuda? Gotenks se giró lentamente hacia el hombre que era la mitad de su padre, y luego evaluó a Septimus con sus sentidos antes de responder. No, yo me encargo de este. Mostró una sonrisa irónica, es todo mío. Pero recuerda, una fusión en Super Saiyan 4 no dura mucho. Kakaroto y yo tenemos quizás 12 minutos antes de gastar toda nuestra energía, así que será mejor que acabes con él rápido, sin perder el tiempo. Volvió a mirar a Septimus, ahora con una expresión de determinación sombría en su rostro. Gotenks finalmente había dejado atrás la arrogante táctica de jugar con tu oponente que alguna vez utilizó, y se dio cuenta de que solo sobrevivirían si se tomaba esto en serio. Asintió desafiante y se dirigió hacia el cielo. Vegeta voló de regreso a la habitación. Si hubiera sido cualquier otro quien lo hubiera salvado, se sentiría avergonzado e insistiría en seguir luchando. Pero había sido su propio hijo, así que lo que realmente sentía era orgullo. Este era su momento de brillar, tendría que dar un paso atrás. Me alegro de que estés bien, Vegeta, dijo Gohan. Vegeta no respondió nada, solo observó cómo los 2 o 3 luchadores, como quiera que lo vean, participaban en un enorme intercambio de golpes que volaban de un extremo al otro del vacío. Piccolo, dijo finalmente, tengo una pregunta sobre la fusión. ¿Qué es? ¿Cómo es que cuando Kakaroto y yo nos fusionamos, permanecemos en el mismo escenario, pero cuando Goten y Trunks se fusionan, pueden llegar aún más alto? ¿Qué quieres decir? Preguntó Piccolo sin entender muy bien. Cuando Kakaroto y yo hacemos la fusión, si ambos estamos en el segundo nivel, nos quedamos en el segundo nivel como un guerrero fusionado, y contra Shenron también, ambos estábamos en Super Saiyan 4, y Gogeta era igual. Creo que entiendo a dónde quieres llegar. Pero cuando Goten y Trunks se fusionan, continuó Vegeta, contra Buu ambos estaban en el primer nivel, y juntos lograron el tercero. Y ahora ambos están en el tercero pero pueden llegar al cuarto como Gotenks. Te estarás preguntando por qué esto no te pasa a ti y a Goku, supuso Piccolo. Cualquier poder extra que pudiéramos usar podría inclinar esta guerra a nuestro favor, dijo Vegeta, disculpándose por hacer que pareciera que solo buscaba fuerza extra, pero al final tenía razón. Si este era el número 7, entonces el último debe haber sido infinitamente poderoso. En realidad es bastante simple, dijo Piccolo, teniendo una respuesta, pero no hay forma de que tú y Goku tengan el mismo efecto, así que es mejor dejarlo pasar ahora mismo. ¿Pero por qué? Trunks y Goten tienen la misma edad, respondió Piccolo a la pregunta de Vegeta antes de pronunciar dos palabras, también tienen la misma altura y el mismo peso. Sus niveles de poder también están constantemente casi al mismo nivel. Eso, junto con la amistad que han albergado durante toda su vida, los convierte en compañeros de fusión ideales. No podrían ser más compatibles incluso si fueran gemelos. Tú y Goku, por otro lado. Eres mayor, él es más alto, pesa más, suele ser un poco más poderoso y siempre serán rivales sin importar el costo. Vegeta suspiró abatido. Pero eso no significa que deban dejar de fusionarse, Gogeta es lo suficientemente poderoso, Trunks y Goten simplemente tienen esa ventaja en los principios básicos de la fusión, quiero decir, mírenlos. Gotenks le lanzó un recto de derecha a Septimus para romper el intercambio de golpes a la velocidad del rayo mientras se agachaba para esquivar un golpe descuidado. El bici se estaba cansando, podía verlo en todas partes. Se había vuelto más lento gracias a que giraba innecesariamente su enorme cuerpo, y pequeñas gotas de sudor se filtraban desde su frente. Gotenks era un luchador más rápido y ágil, pero eso no significaba que nos faltara fuerza. Septimus se elevó hacia atrás por la fuerza del ataque con la nariz ensangrentada. ¡Caga! Septimus se detuvo preocupado y miró hacia arriba para ver una pequeña bola azul formándose en las palmas del luchador fusionado. Los bicis ganaron potencia a medida que la pelota crecía en tamaño.
Jaja, la pelota comenzó a brillar y a emitir enormes ondas de luz que rebotaban en todas direcciones. Está demasiado lejos, pensó Septimus, nunca me alcanzará a esa distancia. Ja. El Kamehameha de Gotenks surgió de sus palmas y se elevó hacia el Bicis, que tuvo dificultades para esquivarlo debido a su enorme tamaño. Giró todo su cuerpo hacia la izquierda, virando justo a tiempo para evitar ser cocinado. Septimus volvió a mirar hacia la posición de Gotenks. Había desaparecido, y el Bicis se dio cuenta de que su ataque venía desde arriba demasiado tarde. Un dolor de cabeza terrible. La palma del híbrido se elevó por encima de su cabeza y de ella desató un rayo dorado que voló hacia el cielo, dio un giro completo y volvió a bajar, formando una cuchilla afilada en sus momentos finales antes de presionar hacia abajo la corona del Bicis. Se dividió en dos mitades perfectas en una lluvia de sangre que tiñó la tierra debajo. Gotenks consideró celebrar, solo por un momento, aunque en su experiencia de lucha sabía que no todo era lo que parecía. Todavía sentía una fuerte señal de ki que emanaba de las dos mitades que caían, y efectivamente las dos se reconectaron en unos momentos. ¿Regenerarse, reflexionó Gotenks en voz alta, así que esa es tu habilidad. Bueno, yo soy el número 7 de la suerte, dijo Septimus, dándose una palmada en el pecho y riendo. Hoy no, Septimus. Puede que hayas sobrevivido a ese, pero la energía que usaste para regenerarte te ha debilitado gravemente. No podrás sobrevivir a otro ataque, especialmente si destruyo todas las células de tu cuerpo. Septimus gruñó furioso, lo que no hizo más que confirmar las sospechas del luchador. Si corría, lo matarían mientras huía, por lo que solo pudo quedarse de pie y observar cómo Gotenks ahuecaba sus manos formando una bola. K. Yo. A. Yo. H, en lugar de la explosión de un ataque poderoso, un débil y sonoro estallido llenó el campo de batalla. Septimus se estremeció y cerró los ojos como una colegiala asustada, sudando como si hubiera luchado contra todo su clan. Cuando la muerte no llegó, se atrevió a abrir uno de ellos, dándose cuenta con una sonrisa de alivio de que los dos luchadores se habían separado. Su tiempo se había acabado. Habían gastado demasiada energía. Ahora estaban allí, flotando frente a él mirándose atónitos el uno al otro. Otra vez. Gritó Trunks. Los Saiyajin cayeron al suelo en un instante y tomaron su postura, sin perder tiempo en moverse y gritar Fu. Sion. H, en su desesperación, Septimus lanzó de repente un rayo de ki al punto de encuentro. Explotó justo cuando sus dedos estaban a punto de tocarse y catapultó a ambos Saiyajin a tierra lejos el uno del otro, con el costado de cada uno quemado por su ataque. Una sonrisa se convirtió en una risita, y la risita se convirtió en una risa inestable cuando Septimus se dio cuenta de que había ganado. Podía evitar fácilmente que los Saiyajin se fusionaran, y separados estaban lejos de ser rivales para él. Sin embargo, para asegurar su comodidad con seguridad, necesitaría destruir a uno de ellos por completo para que la fusión ya no fuera parte de la pelea. Hizo un salto mortal en el aire con alegría antes de sumergirse en un picado hacia el Saiyajin caído más cercano, era Trunks. Mientras se zambullía, encendió su mano derecha con ki, estirándola frente a él, con la puntería fija en el principal de cabello lavanda. Se preparó para disparar. Di buenas noches. Gritó. Finalmente estaba dentro del alcance, a solo 3 metros por encima de Trunks y todavía descendiendo, desató el rayo y sintió que comenzaba a salir de sus dedos. ¡Bang! Otro puño salió de la nada y lanzó a Septimus en una serie de frenéticos giros en espiral. Su explosión de ki se desvió en el último segundo debido a la fuerza del golpe que lo interceptó y se disipó sin causar daño en el cielo. Trunks abrió los ojos y miró hacia arriba. Vegeta había llegado volando en el último segundo y ahora se cernía a 1 metro o 2 sobre su hijo en Super Saiyan 4, con la mirada fija en Bicis, que se recuperaba y se limpiaba la mucosidad de su mandíbula ensangrentada. Padre. Gritó Trunks. No hay tiempo. Interrumpió Vegeta, date prisa y haz tu maldita fusión, lo mantendré ocupado. Pero no puedes recuperarte completamente. Estoy bien, ahora levántate y vete. Creo que Septimus ha olvidado una cosa muy importante sobre los Saiyajin. Trunks estaba a punto de preguntar qué era esa cosa, pero impaciente como siempre, su padre corrió a encontrarse con su enemigo antes de que las palabras salieran de su boca. Vegeta, 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 se burló Septimus, acariciando juguetonamente su cabeza rapada en forma de coco mientras el príncipe se acercaba a su encuentro, ya hemos hablado de esto, simplemente no eres rival para mí. Eso era entonces Septimus, y esto es ahora.
¿Entonces crees que te has vuelto lo suficientemente fuerte como para vencerme en el espacio de 5 minutos, eh? El Bicis se rió entre dientes, debo decir que eres muy tonto, Vegeta. Ya veremos. Así lo haremos, dijo Septimus, terminando su oración con una estocada voladora hacia el príncipe Saiyajin, con el puño primero, impulsado a una velocidad de 1000 millas por hora. Sin embargo, sorprendentemente, Vegeta igualó su golpe, extendiendo su antebrazo derecho para que chocaran, clavados en el lugar. No está mal, Vegeta, pero no es lo suficientemente bueno. Bicis agitó su mano libre para lanzar un gancho de izquierda, pero Vegeta sorprendentemente lo esquivó y escapó por poco, rompiendo el bloqueo y asestando un rápido golpe al riñón de Septimus antes de retroceder unos metros hasta una distancia segura. ¡Aruk! Resopló Septimus, al borde de la ira. ¿Cómo lo contrarrestaste? No hace mucho, ese movimiento te habría derribado, así que ¿qué ha cambiado? Más que nada, Vegeta siempre disfrutó de la ignorancia de sus oponentes, lo hacía reír con orgullo como lo hizo ahora. ¿Te olvidas, Septimus? Soy un Saiyajin de sangre pura, ¿qué tiene eso que ver con todo? Y cuando un Saiyajin es derrotado en batalla, se vuelve más fuerte al recuperarse. Después de preocuparse por sí mismo, Septimus recuperó lentamente la compostura, sintió la vacilante señal de poder de Vegeta y la forma en que se paró incluso indicó que estaba cansado. Así que has aumentado tu poder. Pero aún no eres tan fuerte como yo. No tienes el poder suficiente para acabar conmigo. Tal vez, pero puedo seguirte el ritmo fácilmente. Septimus gruñó una vez más y se abalanzó sobre Vegeta para forzar otro intercambio de golpes. El Saiyajin lo igualó en cada golpe, esquivando, agachándose y esquivando. Septimus había quedado cegado por su propia rabia, un error de novato que costaría el precio máximo cuando lanzó un golpe descuidado que no habría golpeado al príncipe incluso si no se hubiera movido. Esta era su oportunidad. Sintiendo el aire a su alrededor, la mano derecha de Vegeta se lanzó como una víbora enroscada y agarró la muñeca de Septimus con un agarre de hierro. Luego se convirtió en el Bicis, ahora agarrando su brazo con ambas manos y arrojó al enorme hombre sobre su hombro como si no tuviera peso, directamente a la trayectoria de vuelo de otro luchador, activando un enorme rayo para acabar con su vida. Voló incontrolablemente directo hacia Gotenks, y cuando reunió la energía para detenerse, el guerrero ya estaba gritando su ataque. Kamehameha.